Suscríbete a La Panterita. Años cuidando tu salud. Boyani 5807, casi alas paraguayas. Teléfono 615-380. Reiva S.A. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la poderosa mega cadena de comunicación, a los que nos ven y escuchan igualmente a través de la aplicación de la Mega en todo el mundo. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos. Bueno, lastimosamente se dio lo que uno menos esperaba. 100% de producción negativa de los equipos paraguayos. Luqueño no pudo ayer con Racing de Avellaneda. Terminó perdiendo frente a un equipo que fue superior, que controló la pelota, que el arranque del partido le quitó el control del juego al equipo paraguayo, que demostró tremendas falencias arriba, muy limitado, demasiado limitado. Y lo único que resta de rescatar es que Luqueño definitivamente, pero lejos, pero por lejos, por escándalo, es la tercera fuerza en cancha que hoy tiene el fútbol paraguayo. Si hay algún respeto que merece indudablemente el Luqueño, es su ciudad. El cariño que le tiene esa ciudad a su equipo, a su representación. Se sienten representados los de la ciudad de Luque por Deportivo Luqueño, porque hay muchos clubes en Ciudad de Luque, algunos que han incluso jugado también en primera, como General Díaz, pero no hay nada que discutir. El luqueño, el de Luque, el nacido en Luque, se siente representado por este club y no defraudó. Hizo lo que tenía que hacer su público, fue a la cancha, respondió a la convocatoria, puso color, puso alegría, puso aliento, pero dentro de la cancha lastimosamente no fue la mejor producción de Luqueño, que suele mostrar mucho más de lo que mostró anoche, donde sí se notó que hay algunos jugadores que están pero lejísimos del nivel que tienen que tener para estar ahí a este nivel, particularmente Marcelo Ferreira, que ayer tuvo una noche negra, oscura. Realmente parecía un principiante, parecía que le costaba todo. Pero bueno, frente a un equipo que tuvo la contundencia de un Adrián Martínez, que es muy conocido por nosotros y que ratificó ayer su gran momento en el fútbol argentino. Estaba hablando con colegas argentinos que acompañaron a este equipo de Racing y me decían 12 goles en 14 partidos más o menos. Tiene Adrián Martínez para hablar un poco de la producción y la efectividad que tiene hoy el titular indiscutido ahí arriba con Roger Martínez, que hizo el segundo gol con una pisada de eximio salonista para el segundo tanto del conjunto de Avellaneda, y después fue controlar el partido. Hubo algunas intenciones, ¿verdad, Benicio? Con Pablo Aguilar, que tuvo dos jugadas con golpe de cabeza que no tuvo lastimosamente de buena dirección, y después casi nada. Milagro que podía hacer Cáceres, porque miraba a su banca y no puso a chicos nuevos que no están para estas cosas. El chico Acosta, Ruiz, después los conceptos de fondo, y conste que Deportivo Luqueño, Luis Enrique, hay que tener en cuenta, Jotita, Tano, que es uno de los equipos más intensos del campeonato, ¿verdad? Y sin embargo, esa presión alta que ejerció desde el arranque del partido Deportivo Luqueño, que puso alma, corazón y vida, pero pocas ideas futbolísticas, ¿verdad? Tranquilamente
con los tres en el fondo, los dos carrileros, los dos volantes internos, con el diseño táctico de Racing, con esa circulación. Y hay un concepto que me encantó: la ocupación racional, razonable de los espacios para mostrarse, para la descarga, para recibir, para devolver. Entonces, con eso le sacó la pierna. Y yo, durante tu relato, dije, Luis Enrique, que no haga más la presión alta Luqueño, porque hacer la presión alta llevaba a mucha gente arriba y se desnudaba atrás. El famoso fenómeno de las mantas cortas. Y la contra de Racing era, pero velocísima. Era con dos referentes ofensivos y con un Rodríguez de media punta, y le hacía añicos. Lo sorprendía mal parado al fondo Deportivo Luqueño. Entonces, lo más apropiado era jugar al acecho, le digo yo, en el sentido de parapetarse en su propio terreno, y ahí, al recuperar la pelota, ver qué podía hacer. Pero futbolísticamente, colectivamente, ayer Racing para mí, dio lección de cómo se juega en la actualidad el fútbol de alta competencia. ¿Verdad? Inteligente, concentrado. No es más eso de que recuperé la pelota en el fondo, por decir, le di, yo soy central y le di a mi volante y yo ya no juego más. No es así. Yo creo que la diferencia está bien, sí. La explicación que da, la figura táctica es la correcta. Había más jugadores, era más equipo, mucha experiencia, hay que admitirlo, sí. El momento de Adrián Martínez, lo de Roger, lo que juega el número 22 Rodríguez, lo que jugó el número 13 Sosa en la mitad de la cancha, que aparecía como primero que iba a ser carrilero por izquierda, se metió, era volante por el medio, el que más tocaba la pelota, fue Mura el que se movió por la izquierda, y Luqueño muy poco, muy poco arriba, no. Puso lo que siempre pone, ¿verdad? Deportivo Luqueño, ese sacrificio, ¿verdad? Sí, esa cuota de sacrificio, y un poco plantó bandera en el sentido, me gustó, igual que yo creo que de todos estos partidos que vimos, Cerro Porteño y Deportivo Luqueño fueron los que, digamos, por lo menos enfrentaron. Y por lo menos lo que vimos me pareció bien, pero no, lo que pasa es que no alcanza, pues ya, no, y fíjate, si vas a sumar la pelota en el palo de Adrián Martínez, que casi fue gol, y el que le anularon a Adrián Martínez por posición adelantada, ya estábamos hablando un poco de las consecuencias del partido. Y mientras ustedes hablaban, estaban mirando el compacto, ¿verdad? Y vamos a ir al minuto 29 para encontrar un remate de larga distancia de Rodi Ferreira de Luqueño. Sí, ¿verdad? Más o menos para tener una idea de lo que fue. No tuvo nada arriba. En ataque no existió. Y le extrañó demasiado al Conejo. Al Conejo le faltaba hasta Lucas Barrios, no tenía presencia arriba. Después vos ves los cambios que hace, y la gente, ¿cómo le va a criticar al entrenador si es lo que tiene en el plantel? Vos mirás en la banca y decís, ¿y a quién le va a poner? No tenía nadie. No tenía gente. Sí. Se quedó el chico Acosta, que es un chico nuevo, novato, que no pasó nada. Entró después Ruiz tarde, estaba liquidado el tema. Entraron después Alegre y Fretes, porque ya estaban agotados Lautaro y Maná, que para mí fue lo mejor que tuvo Luqueño ayer, que intentó hasta que le dio el cuero. Es decir, yo aún así no quería que le saque, porque yo pedí que le meta por el medio, pues no tenía presencia. Marcelo Ferreira, no quiero decir, voy a usar la frase de Benicio, parecía uno menos en la cancha. Increíble el partido de este muchacho. Pero en fin, nada que reclamar. Fue superior Racing. Claramente. Colectiva e individualmente. Claramente. Y más oficio, más presencia. Evidentemente hay que aceptar la realidad y la superioridad futbolística de Racing en todos los aspectos. En todos los aspectos y en todos los sectores. Lastimosamente, en esta primera fecha, por lo menos en los equipos de Copa Sudamericana, vinieron en el buen sentido, faltarle el respeto a la localía. Ninguno de local pudo ni siquiera sumar un punto. Y después lo de la Libertadores, dos equipos que jugaron de visitantes, Cerro y Colo-Colo. Cerro estuvo un poco más cerca de sumar que de Libertad. Pero una primera fecha para el olvido. No, pero no tiene antecedentes, creo yo, de este tipo de situaciones, no ¿verdad? No sé si es que se produjo alguna vez que tengamos 6 equipos luego en un año. Creo que es la primera vez. Entonces tenemos 6 equipos en un torneo internacional, en torneos internacionales de Conmebol. Y en la primera fecha que los 6 equipos paraguayos pierdan es... de 18 puntos posibles de los 6 partidos, 0 puntos. 0 puntos. 0 puntos. Perdimos los 18 en disputa. Hicimos 2 goles, el de Ameliano.
¿verdad? De Nacional. Perdón, de Nacional. ¿Y después? No, 3 goles. Ameliano. Estoy con Tres Ameliano, goles, 3 goles. Ameliano 1. Ameliano 1 que perdió 4-1 con Paranaense, ¿verdad? Que habían empatado y como que estaba la esperanza. Y Luqueño. No. Ahora, su público, Ah, no hay nada que decir. Lastimosamente que a veces no te alcanza el público para ganar un partido. Lastimosamente Luqueño sigue con su estadio inhabilitado. así Sí, que- sí. Porque si tuvimos este marco de público ayer en el Defensores del Chaco, imagínate si se jugaba en el Feliciano Cáceres. Reventaba ese Allá estadio. estábamos hablando de un estadio lleno. ya. Sí, pero era lo lindo de la exposición que tiene la ciudad de Luque para con su club. Y los 4 que estamos acá sabemos, y la gente de la afición deportiva sabe, se van con su camiseta. ¿Cuánta gente hubo? Para la gente que no... No informaron. Yo creo que para mí, aproximadamente. yo creo que cerca de 10.000 hinchas de Luqueño, aparte Sí. de los de Racing que llenaron Sur con sus banderas, ¿verdad? Para ponerle mucho color los pero- argentinos, ¿verdad? A ver, Platea y Norte casi lleno. De Norte, Platea y Preferencia D Preferencia también. ¿Verdad? Preferencia C también. Pero en Y Platea unas y 10.000, Norte. 10, 11.000 Sí. personas fácil. 10.000 seguro. Ah. Segurísimo. Sí. Yo estoy seguro que Qué 10.000 bueno. personas. Le dieron un clima de fiesta. Además cantando en todo momento. Y fíjate, si vos no sé si vos viste por la televisión enfocó, nosotros miramos y era todo azul y amarillo. El público, te digo, ¿verdad? De cada 10, 8 con su camiseta. Sí. O 9 con camiseta de Luqueño. Eso tiene el hincha de Luqueño. Y por eso digo que por eso yo digo que la gente de Luque está identificada con el Deportivo Luqueño. Y una lástima que el equipo no se portó ayer. Fue superado. Hay mucha gente que le quiere buscar la vuelta al entrenador. ¿A quién tenía para meter en la banca? Claro, es su responsabilidad armar el mejor equipo. Bueno, pero si los que están de entrada no te responden, los que más o menos podrían ser titular, uno decía, bueno, Álvarez y Marcelo Ferreira, porque no había otro. Porque Lucas Barrio está lesionado. Esa es una de las desgracias Conejo que tiene Benítez está lesionado. Luqueño ahora, que no lo tiene a Conejo, que es su delantero titular. Sí. Bueno, Y no para tiene a Luca. Yo voy más a Conejo porque es más titular que que Lucas. Lucas, sí. Ahora, la desgracia es que se te lesiona a Conejo, Lucas no está disponible, que podría ser una alternativa. Y ahí te quedas sin muchas opciones. Y Álvarez, delantero 9-9, no es. Entonces se queda sin muchas herramientas Luqueño en ofensiva. Y sacando un poco de los delanteros, tampoco tiene, jugadores que están atravesando un tremendo momento en posiciones específicas. Y sí. Bueno, pero ¿qué nos deja esta sexta derrota? Ayer que teníamos la esperanza. Y nos deja preocupación, no nos puede tranquilizar esta situación, porque esta situación, esta realidad que nos golpea futbolísticamente hablando, ¿verdad? No es una cuestión de casualidad, se dio una coincidencia nomás, no es así. Hay causalidades profundas que tenemos que replantearnos y sincerarnos, ¿verdad? Yo creo que hay una cierta casualidad, porque en la segunda fecha esto no va a ser así. Yo estoy seguro que Cerro y Libertad van a levantar cabeza. Y vamos a ver después qué sucede con los otros equipos, ¿verdad? Que lastimosamente tendrán que salir a batallar afuera del país. Bueno, esa es otra cuestión. Y este mismo equipo de Luqueño, ¿verdad? que viaja al martes, va a jugar ante Coquimbo Unido en Chile. Luqueño es una situación muy similar para mí, ¿verdad? Con el tema del 2 de mayo. Tiene muy buen equipo, pero hasta ahí. No tiene gol. No tiene plantilla. Sí. Sobre todo para este tipo de competencias. Necesitas 2 jugadores por línea, ¿verdad? Entonces cuando se te cae un par de soldados se resiente mucho Claro. el plantel. Y jugó contra un campeón del mundo, no jugó tampoco contra un equipo de ascenso de Argentina, ¿verdad? Y de todas maneras la desilusión estaba porque realmente le habíamos puesto fichas a Luqueño por lo que venía mostrando. Claro. Por lo menos de igualar con esa intensidad que suele mostrar acá, ¿verdad? Pero lastimosamente no lo pudo hacer. Hizo lo que suele hacer, esa presión alta que ejerció tiene absoluta validez, ¿no? Mucha validez. Y lo hizo racionalmente, bien, compacto. Pero ¿qué pasó? Que eliminaron esa presión alta con circulación y buscando espacio. Mérito del rival, entonces. Mérito del pero rival. individual y colectivamente fue más Racing. Bueno, ahí está. Para mí Luqueño no era favorito contra Racing. ¿Cómo que va a ser favorito? Luqueño. En lo previo.
No era favorito. Pero ni en lo previo. Bueno, yo le ponía un 50-50. No. Vayamos al recorrido. Trinidense no era favorito contra Fortaleza. No. No hace falta que les pregunte lo de Ameliano. Tampoco, menos. Nacional Argentinos Junior. Tampoco. Parejito, un poco más parejo. Un poquito más. Pero Argentino venía en un buen momento, liderando su grupo. Argentino es líder de su zona en el fútbol argentino. Pero entonces, ¿cómo va a ser parejito si está por encima de River, está por encima de Talleres y Nacional está en la cola? Último acá. Parejito te digo yo en el sentido de que Argentinos Juniors no tiene las figuras de Atlético Paranaense, de Boca, de River. Es un equipo que juega bien ya desde la época de Milito. Pero vos decís, bueno, de local Argentinos Juniors a lo mejor podía tomar una cierta cautela, podía venir al que le sirva al puntito. Digo yo, nada más que por eso. Después, yo no sé por qué se sorprenden tanto. A mí la verdad no me sorprenden estos resultados. A mí no me sorprende. Sí me sorprende lo de Libertad Nacional de Montevideo. Me sorprende, pese a que Libertad fue a jugar de visitante. Para mí ese fue una de las peores derrotas que a mí me dolió eso, porque yo tenía fe que Libertad, por eso, hombre por hombre, era más que Podés Nacional. perder contra Nacional de Montevideo, de visitante, partido de Copa Libertadores de América, con este plantel de Nacional. Y podés perder. Lo que golpeó y llamó la atención fue la poca productividad de Libertad en ese partido. Podés perder, claro que podés perder. Nacional de Montevideo también acá, cada vez que vamos a jugar un partido de Copa Libertadores Olimpia, hablamos de campeón de América. Nacional también es un campeón de América. A mí me contaron, y es un grande del fútbol uruguayo. Perdón, Entonces, ahí en Libertad. A mí me contaron de muy buena fuente, de que Roca habló en el vestuario. Y dijo, esta es la mayor vergüenza sufría por Libertad en los últimos tiempos. Bueno, paremos. Eso lo dijo. Sí, pero yo me quiero quedar más con el balance global que estábamos haciendo del 6 partidos jugados, 6 derrotas. Y lógicamente que los números son fríos y son contundentes. 6 derrotas tuvimos. Claro. Pero en lo previo, vamos muchachos, no hay que ser muy, muy sabio en la materia para darte cuenta que en la mayoría no éramos favoritos a ganar. Totalmente. Ni siquiera con la localía. Estamos de acuerdo con eso, pero por ejemplo, en el caso puntual de Libertad, múltiple campeón, se cansa de ser campeón del fútbol paraguayo. Estoy exagerando en eso, ¿verdad? Estoy exagerando de ellos, se cansa de ser. Nadie se cansa de ser campeón. Es una manera de decir, ¿verdad? O sea, nuestro caballito, nuestro líder futbolístico, ya eso, nuestra ficha mayor para salvar el prestigio, la cara, la imagen del fútbol de nuestro país, ponerle el verso que quiera. Y resulta que la actitud. ¿Y qué equipo le ganó? Con todo el prestigio y la imagen que tiene, por ejemplo, Nacional. Con todo eso, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar es esto. Nacional no es un equipo dechado de virtudes como, por ejemplo, Atlético Paranaense. Vos ves la finura, otra cosa. Vos viste el partido de Paranaense de Tano, ¿verdad? Sí. Bueno, por ejemplo. Entonces, Nacional es diente apretado y trancar con la cabeza. Y con esa actitud le ganó a Libertad el protagonismo. Y lo que le sorprende a Luis Enrique es la falta, por supuesto, de esa personalidad futbolística de parte de Libertad. Bueno, pero ahí está. Nosotros acá hablábamos durante el campeonato que habían partidos en el que Libertad no brillaba. ¿O acaso ustedes vieron en el campeonato local una triangulación, una pared, un Libertad exuberante? Hubo partidos que sí, Libertad hizo buenos partidos, pero en el campeonato local no juega contra Nacional de Montevideo, juega contra otros rivales. Entonces Libertad tampoco Libertad no viene teniendo una consistencia futbolística que te garantiza sacarle ventaja futbolística al rival. Acá nosotros hablamos sí o no de que Libertad juega mal y gana. Libertad juega regular, gana. Pero eso no te alcanza para jugar afuera. Libertad no es un equipo hoy en día derrochado de virtud. No, para nada. Bueno. Pero se acentúa su falencia cuando no pone actitud. Porque hay veces que no pone actitud. La pucha, parece que están paseando por un shopping. Es que esa actitud la tiene que poner el equipo inferior para tratar de equilibrar cuando no son favoritos. Como el caso Nacional, ¿verdad? Ajá. Libertad tiene más figura, tiene mayor calidad individual,
Pero si vos entras al trote a mirar, a ver qué sucede y pensás que solamente por el nombre, por la camiseta, ya va a estar el trabajo culminado, entonces Está pasa este equivocado. tipo de cosas. Está equivocado. Y a Libertad sí le podemos exigir. Sí, A le Libertad podemos exigir. sí le podemos exigir. Porque tiene absolutamente todo. Todo, y por eso le dije a Jotita, quédate un ratito ahí, Jotita, con el tema Libertad. Porque Libertad tiene jugadores, y tiene jugadores de jerarquía, y tiene jerarquía y plantel largo. Sí. Plantel largo que no tiene Luqueño, que no tiene Nacional. Nadie tiene. Por ahí Cerro, y le puedes reclamar, pero tampoco tiene como tiene Libertad. Entonces, Bueno, vayamos a discutir la jerarquía. por eso. Pero hay una cuestión. Discutamos la jerarquía, porque para mí jerarquía... Libertad tiene. Libertad tiene. ¿En qué? En su plantel, jugadores de jerarquía. En rótulo. Sí. Porque yo también me puedo poner acá un rótulo de periodista de jerarquía, pero en la práctica no soy un periodista de jerarquía. Bueno, no pero- soy un comentarista de jerarquía. Pero- yo me puedo poner un rótulo, o alguien me puede poner un rótulo que yo después en la práctica no lo demuestro. No lo justificas. Ahí jerarquía. Vos tenés un tipo de 42 años como Roque de jerarquía. Y bueno. Tacuara Cardoso tenés de jerarquía. Martín Silva, Sí. que no jugó, tiene jerarquía. Y después, Lorenzo Melgarejo, que ya jugó afuera. Pero jugador- ya sé, pero que un nivel, un tiempo a esta parte, pero bajísimo. Ah, bueno, ahí vamos a lo que yo te estoy ahí diciendo. hay otra cuestión. Tenés un jugador de jerarquía, pero que no lo está demostrando. Y bueno, Entonces bueno, la y por jerarquía eso lo en el tenés que rótulo. demostrar en estos Bueno, partidos. Pero, Jotita, yo a eso apunto, es lo que vos estás explicando. De otra manera, es lo que yo apunto. Por eso, Roque Santa Cruz dijo en vestuario, y es más, me contaron que el técnico joven, obviamente golpeado en su debut, estaba callado, pero habló Roque Santa Cruz, que tiene una trayectoria, un recorrido cuya jerarquía no se le puede reclamar, y que Benicio, que comentó el partido, estuvo muy, muy exigente con él, muy duro, diciendo que ya no estaba para estas cosas. Y él fue cambiado a los 83 u 84 minutos de partido. Entonces, no, es que para estas cosas, cuando vos te das cuenta que la situación, las circunstancias, yo sé lo que apunta, no están dadas, por ejemplo, que no es un detalle menor, que conspiró en contra de un mejor desenvolvimiento eventualmente de él en condiciones Por el campo de normales de una juego. cancha. Claro, una cancha pesada, come pierna, como se suele decir. El desplazamiento era problemático para todos los componentes del equipo de Libertad, no solamente para Roque. Entonces, Hasta para Nacional estaba hasta complicado el campo. claro, lo que pasa es que Nacional puso diente apretado porque sabía el rival que tenía encima. pero hay muchos puntos Verá, bajos en Libertad. Hasta claro. Espinosa estuvo bajísimo, titular de la selección. Pero- ¿Y el lateral derecho? Pero, Ah, sí, y bueno, pero, mire, entonces- puntos no, pero bajos. Nacional la atacó siempre por derecha, Tano, y nadie le cubrió la espalda, y el propio técnico, la pucha, me están entrando como una alfombra roja el costado izquierdo de mi defensa, algo tengo que hacer, algún movimiento tenía que haber hecho, posicionalmente hablando, Ariel Galeano, porque Nacional, de los 10 ataques, por decir, que tuvo en todo el partido, fueron más, pero te digo nomás, de los 10 ataques, 9 fueron por el perfil derecho, por el lado de Matías Espinosa, y le pasaban como si nada. ¿Y dónde está el segundo central? ¿Y dónde está el volante interno por ese lado? ¿Dónde está el extremo izquierdo? Que era Fernández, que tampoco, otro que no existió, igual que ayer Ferreira, en Luqueño. Fernández no existió. Le hicieron 2 pataditas en sano malo, pum, pum, pum. Hasta en eso astuto los uruguayos, como siempre, al estilo de ellos, ¿verdad? Operativa Blande, hicieron operativa Blande con la concesión del árbitro. Porque eso es real, uno mira el partido y eso también es válido en Copa Libertadores de América. Y más si el árbitro te permite. Bueno, y si el árbitro te permite, pateamos Claro, y también. pateamos también. Le Tenés dije sangre yo a en la Luis, cara. ¿aquí quién Tenés hizo sangre en la conmigo? cara, tenés que tener sangre. Si ellos te patean, Bueno, pateá. Le dije yo durante el partido mi comentario, Libertad, reaccionar, hermano. Si te patean, el árbitro no dice nada, pateamos Bueno, también. Y entró dormido, como dice Bueno. Tano, si entra trotecito y Sí, dormido. Bueno, y para redondear, el que estuvo cerca, Cerro. Cerro. El que estuvo cerca. Sí. Jugando de visitante ante Colo Colo, le ganó en los últimos 20 segundos de partido. Entonces, en lo previo era favorito Cerro. No. No era. ¿Ante Colo Colo? No era. Y bueno, y entonces... ¿de qué Prácticamente, no- o sea, pero de qué nos sabemos, sorprendemos? Jotita, que prácticamente ninguno de los equipos paraguayos eran absolutamente
favorito, pero es fútbol, pues no da gusto decir, o tener la expectativa y entrar tratando de buscar resultados y que no pierdan los 6 equipos paraguayos en su partido. Ahí está ese tipo de, entre comillas, zapalladas, como decimos nosotros dentro de la jerga popular, la zapallada, y bueno, eso te va a ocurrir en algunas oportunidades, ¿verdad? Pero cuando hay un equipo que es superior a vos, lo más probable es que de 10 partidos te gane 8. Claro. Y después uno va a empatar y uno vas a zapallear y lo va a terminar ganando. Pero cuando te superan futbolísticamente hablando, por eso muchos te dicen, yo soy resultadista. Está bien, vamos a ver hasta dónde llegas con tu resultado. Para mí la forma tiene mucho que ver. Gonzalo Falcón, bienvenido a Deporte Total, Televisión y Radio. Luis Enrique te recibe, buen día. Hola, buenos días Luis, ¿cómo estás? Bien, es una manera de decir, porque realmente estamos analizando un poco lo que ha sido esta primera fecha de 6 partidos con equipos paraguayos en Sudamericana y Copa Libertadores de América. Gonzalo, ¿cuál es tu análisis de lo que ocurrió ayer frente a Racing? Nada, yo creo que primero que nada, siendo sincero, bien fueron superiores que nosotros, eso se notó. Nos faltó un poquito más de tener el balón, más que nada jugar, hacer nuestro juego como venimos jugando, que no fue que venía bien se notó eso. Y nada, y saber manejar los tiempos, y nada, ellos las chances que tuvieron convirtieron, sin ser una que pegó en el palo, pero después convirtieron, como dije, un equipo grande así no te perdona las que te llegan, y nosotros las que tenemos que hacerlo, no queda otra, y no supimos sacar la jugada. Como te dije, fueron superiores y es lo que vi, así creo. Claro, una autocrítica real, porque individualmente han tenido buenos rendimientos y colectivamente fue un equipo que sabía lo que hacía y jugó con mucha precisión. Esa pelota en el palo, un gol anulado que vos saliste a achicarle, justamente está mostrando ahora en televisión a Adrián, y después le costó a Luqueño tener el balón. Definitivamente la pelota la tuvo más el equipo argentino, Gonzalo. Sí, tuvieron más posesión de balón, eso se notó, circularon bien, tuvieron paciencia ellos, que fue lo que nos faltó a nosotros también, podían buscar los tiempos, y ellos llegan y te perdonan por la jerarquía, por los jugadores que tienen, son así, vienen en un buen momento, y nada, no fuimos el equipo que veníamos siendo, pero nada, hay que seguir trabajando y mejorar. Sabemos que no es fácil estos partidos, pero nada, hay que estar preparado para todo, para lo que se venga. Yo entiendo que el fútbol es un equipo, no es individual, es decir, no juega solo Gonzalo, Pablo Aguilar, no juega solo Rodrigo Rojas, estamos hablando de un equipo. Creo que ayer también a este equipo le faltó serenidad, le faltó un poquito más de protagonismo arriba. Estábamos contabilizando que casi media hora de juego de primera etapa y el primer remate de media distancia fue de Rodi hacia el arco rival, Gonzalo. Sí, yo creo que sí, faltó capaz que patear más el arco, pero como te digo, también hablamos lo malo, pero también tuvimos buenos momentos, creo yo. Capaz que sí esperamos mucho y fue muy tarde ya cuando quisimos empezar a jugar, a ser más protagonistas, ya después ya nos iban ganando. Hay que destacar también algunas cosas buenas, y como dijiste, es un equipo, no es individual esto, pero nada, ya pasó la primera fecha, esto recién empieza, pero ya ahora tenemos que empezar a sumar porque termina el partido, esto es corto y sabemos cómo es. No, yo estuve narrando el partido, nada se le puede reclamar la actitud, la entrega de los jugadores, pero oye, eso no te alcanza para quitar el resultado. Puedo sumarte también un par de cabezazos de Pablo Aguilar, que lastimosamente ayer no entró. Si uno hubiera entrado también podría ir buscar otro camino al trámite, a la historia del partido. Yo en eso debo ser justo. Hubo 2 jugadas de Pablo ahí, que de pelota parada, que vos sabés que él es su virtud ahí sobre el área rival, y que bueno, uno no tuvo buena dirección, ninguna de las dos tuvo buena dirección, o si no también podríamos ver otras cosas. Aquí estamos mostrando también por televisión uno de esos cabezazos que pasaron cerca cuando el arquero quedó parado, pero bueno, ya no entró. Ahora, ¿cómo quedó el grupo después de esto? Esto recién comienza. Yo no voy a definir y calcular con un partido perdido del local el tema. ¿Cómo quedó el grupo? No, o sea, nosotros estamos bien, obvio que nos dolió,
más que nada porque teníamos ilusión la primera fecha, después por el club más que nada, que volvió a jugar Copa, por la gente, toda la gente que nos acompañó, mucha gente, agradecerle siempre que están todas, siempre copan todas las canchas, van a cualquier cancha y sabemos cómo es el luqueño fanático, así que sí, agradecerle y saber que estamos al debe, pero quedan muchos partidos, sabemos que de local si no ganás, no tampoco tenés que perder mínimo un punto, pero nada, eso es lo que más nos duele, porque después tenés que ir a buscarlo de visitante, pero todavía quedan muchos partidos y nada, ahora estamos pensando en el domingo, y después volvemos a jugar el jueves, ya después de meternos en Copa, ahora estamos pensando en el campeonato local, pero queda mucho, sabemos que después vamos de visita a Chile, que no es fácil y tenemos que traernos algo también. Uh-huh. ¿Este fue tu primer partido del año, Gonzalo? Sí, mi primer partido del año. Uh-huh. Y en Copa, y bueno, con mucha gente, da gusto jugar estos partidos. ¿La familia, todo bien, Gonzalo? ¿Está todo bien ahora? Sí, gracias a Dios, todo bien, la familia. Justo vino mi padre también, llegó a tiempo para ver el partido. Estamos acá en casa compartiendo los mates, disfrutando. Si bien no se pudo disfrutar el partido, pero nada, tranquilo. Se viajó para acá para poder verme y ya se quedó. Después la familia, todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Mi respeto para tu señor padre. Bueno, pero no le invites solamente mate, una tirita de asado ahí, o a vos no te gusta hacer. Sí, obvio, no, él le encanta en la noche, capaz que metemos una tirita de asado tranquilo. Sí, hay que compartir con la familia. Gonzalo, sí. ¿Qué le pasó a Alfredo? ¿Qué tuvo Alfredo realmente? No, Alfredo por un cuadro gripal, o sea, él hizo fiebre también, o sea, no pasó bien, justo cerca de la competencia. Y nada, más que nada por eso, para prevenir, se ve que capaz que no estaba yo no estar, ¿viste? Bien, un profesional de parte de él también, porque todos dicen de esto, si bien tenía muchas ganas, se notó. Y nada, y habló con la parte del cuerpo médico y nada, decidieron para este partido no poder estar. Bueno, vos ya estabas acostumbrado. ¿Vos vivías en Luque, Gonzalo, o en Asunción? En Luque, el año pasado estuve en Asunción y ahora estoy en Luque. Bueno, ya sabes cómo es la ciudad y ya lo conoces, es una ciudad que está identificada con este club, ¿verdad? Y lo demostraron anoche en el estadio. Sí, obvio, ¿no? Ya sabemos cómo es, son muy fanáticos los luqueños y eso, el apoyo que nos dan partido a partido es muy lindo, así que nada, como dije, quedamos al debe, pero que se quede tranquila la gente luqueña, que vamos a dejar todo y vamos a tratar de sacar 3 puntos del finde y después pensar en la Copa nuevamente. Gonzalo, aquí entre nosotros nomás, los televidentes y los oyentes de la radio no están escuchando nada. ¿De qué cuadro sos en Uruguay? De Nacional. Mira, o de Nacional. Del equipo le ganó con claridad a Libertad la vez pasada, ¿eh? Sí. Bueno, abrazo, Gonzalo, gracias por el tiempo. No, tranquilo, la zona, le mando un abrazo, pasen bien. Gonzalo Falcón, buen arquero del Deportivo Luqueño. Mira vos, se sonrió pero dijo sinceramente, en Uruguay soy de Nacional, dijo Gonzalo Falcón, que nada pudo hacer en los goles. Mano a mano. Salvó 2 mano a mano. Sí, no, pero digo, los goles que le metieron nada que ver. Ninguna chance. No podés, ¿verdad? O sea, no podemos decir fue un error, una mala salida, un mal cálculo, nada de eso. No, estuvo correcto. Después no. Ahora, una pregunta para tener opinión, porque creo que ya nosotros íntimamente fuera de micrófono lo tocamos, o incluso al aire. No podés medir el campeonato paraguayo, es decir, no refleja lo que es el campeonato paraguayo estos resultados de los equipos. ¿O podés? Porque yo no creo que el campeonato paraguayo yo te iba a responder así. Por debajo del boliviano, del uruguayo. Bueno, yo te iba a responder así. ¿El año pasado en qué puesto terminó Olimpia en la tabla? Y séptimo, por ahí, sexto, séptimo. Sexto, séptimo. Sí, si no es más abajo. Quinto. ¿En el acumulativo? ¿El acumulativo? Quinto. ¿A quién eliminó Olimpia en Copa Libertadores del año pasado? Al campeón de América, Flamengo. Flamengo, ¿no? Sí, claro. No, ya en ese momento estaba quinto en la tabla seguramente. Sí. Porque esa fue una constante en todo el año de Olimpia. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando le ganamos a Flamengo y ganamos, por un equipo paraguayo, somos los mejores de Sudamérica. Y 2 años atrás elimina a un equipo
que se está armando para ser campeón el año pasado. Fluminense. Porque lo eliminó en la fase previa a Fluminense. Y bueno, y ahí el fútbol brasileño era un desastre y nosotros éramos la Premier League. Sí, yo hice este planteamiento. No, yo te respondo así porque entiendo tu pregunta. Porque, claro, porque hay gente que te dice... Sí, pero esa gente no vive el mundo. Hoy estaba escuchando a alguien y la verdad que me parece hasta absurdo, ¿verdad? Porque pide que desaparezca Meliano, que desaparezca Trinidense. Es una locura, es una estupidez mundial, porque con ese criterio vamos a decir que desaparezca Paraguay porque Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania están por encima de nosotros. O si no, porque somos uno de los tres más corruptos de este país, ¿verdad? Sí, que nos absorba Brasil y que nos absorba Argentina, o que nos absorba Uruguay, o que nos absorba Chile, con el criterio de esa persona. Mente muy estrecha, no sé quiénes no me diga, pero... Pero lamentable. Pero eso es tener lo que yo califico una mentalidad mediterránea. Sí, sin salida al mar. Claro, no tiene abierta la mente. Sí, te Gabriel, entiendo. Claro, ¿cómo puedo decir eso? Incluso entonces, con ese concepto, y Uruguay tampoco tiene que existir, que en superficie es menor el nuestro, ¿verdad? Sí, es menor al nuestro. Ahora, en espacio físico, digamos. Es correctísimo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Jotita y contigo, Benicio, absolutamente. Yo creo que el Tano piensa igual, ¿verdad? No, es una cuestión automática. Y por eso. Sí se puede relacionar, pero no se puede ser tan... Por eso ayer discutimos con Benicio, no se puede ser tan lapidario, tan contundente. Sí. Que es por el campeonato, que esta es nuestra realidad. Lo primero lo que tenés que hacer es, vamos a revisar todas las ligas, vamos a revisar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. ¿Qué liga tiene la mitad de sus equipos en competencia? Nadie. Quiere decir que tu tabla de rendimiento siempre va a ser inferior, porque no es el mismo el sexto del número 12 que el séptimo de 20 equipos. Y hay mayor competencia. Claro, totalmente. El sexto, el que entra en Copa Sudamericana, y gran parte del año está peleando para no descender. La primera parte del año pelea para no descender. Y si le va bien, ¡pum!, hace un buen campeonato de apertura y con su base se termina salvando y se termina metiendo a la Copa Sudamericana. Esa es la realidad. Esa es una realidad. Es el sistema. Exacto. No, yo quería tocar porque a mí me gusta seguir respondiendo a la gente y con nuestra opinión. Nunca vamos a estar todos de acuerdo, pero yo por eso metí el tema. De que podemos mejorar y que nos duele y todo, igual resultado aunque no hayamos sido favoritos, como expresó Jotita, en ningún partido. Yo en el partido de Nacional aquí ante Argentinos y de Luqueño anoche fui un poco más optimista, ponía 50-50. Eso significa que no es absolutamente favorito, no fue favorito para mí Nacional ni Luqueño, pero los puse a ellos como que podían, ¿verdad? Hacer algo, como Nacional, sus antecedentes previo en Copa de local estaba bien, más allá de que en el campeonato estaba último. Y por Luqueño, por Cáceres, por Aguilar, por Rodrigo Rojas, le tuve fe. Por Maná, le tuve fe al equipo luqueño. Y bueno, fue ampliamente superado. Tengo que ser justo y objetivo, es decir, Benicio me tuvo a mi al lado anoche. Veía mi cara, mi desazón, mi impotencia, ¿verdad? Porque no se veía que no se iba a llegar, Benicio. ¿Vos te das cuenta cuando se ve que no vas a llegar? No. Después cuando mirás la banca y yo le escuchaba a Laila, ¿quién va a entrar a Laila? Y fulano, y con todo el respeto, eran todos gente, no te daban la esperanza. Yo pensé que esos chicos Frete y Alegre por lo menos iban a andarte un poquito más, no pasó nada, Con respecto a nuestra liga, lo que sí yo quiero decir entre paréntesis, un bocadillo, si queremos tener un campeonato más competitivo, eliminemos el promedio. Día que eliminemos el promedio, probablemente vamos a tener un campeonato mucho más competitivo. (12:08) estamos en Deporte Total. No jugó el partido, no entró ni un minuto, pero tiene experiencia y es uno de los jugadores que a mí me gusta porque se expresa muy bien, habla muy bien. Es Jorge Mendoza. Anoche fue un técnico más, entonces. Sí, porque ve bien el fútbol. Sí. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un saludo para vos, para los que están contigo en la mesa y para toda tu audiencia. Bueno, están conmigo Jotita, está conmigo el profe Benicio, está Tano.
se perdió bien ayer. Individual y colectivamente fuimos superados anoche, Jorge. Sí, hay que ser sincero. Cuando es un resultado de la forma en que se dio, no hay excusa. La realidad de lo que vivimos hoy en día, no solamente nosotros, creo que ayer no solamente pierde el Luque, sino que creo que pierde el fútbol paraguayo también en todo lo que pasamos toda la semana con todos los equipos y es una triste realidad que hay que replantearse muchas cosas, hay que analizar profundamente en qué nos estamos equivocando, porque en años anteriores por ahí nuestro campeonato no era tan vistoso, pero a nivel internacional competíamos de diferente manera, nos hacíamos sentir de otra manera y creo que perdimos un poco eso, partiendo de todos lados, lo mismo en su momento la selección y hoy en día nos toca también a los equipos paraguayos. Sí, más allá de lo que vos estás expresando de nuestra realidad, puede ser nuestra realidad futbolística, pero yo no lo voy a asociar con el campeonato. Eso es lo que estábamos analizando acá, que puede ser un poco una realidad de nuestro fútbol, pero yo no quiero asociar con el propio campeonato, porque mucha gente quiere asociar con el campeonato paraguayo. Y recién acá hablando con Jotita, con el Tano y con Benicio poníamos ejemplo de caso del año pasado. Olimpia tuvo en un momento dado séptimo y le eliminó a Flamengo, que era vigente campeón de Copa Libertadores de América. Le había ganado anteriormente 2 años atrás a Fluminense, que después el año pasado termina siendo campeón. Se dan estas situaciones que no reflejan realmente lo que es tu campeonato, porque acá yo no creo que el campeonato boliviano, uruguayo, ecuatoriano esté por encima del nuestro, Jorge. No, y ese es el error que cometemos, queremos mezclar todo en una misma bolsa y no es así. La realidad es esa, no, el torneo siempre es competitivo, es lo que tenemos es la cancha que tenemos, los mismos rivales, pocos equipos, nos conocemos todos y se hacen partidos duros, difíciles entre nosotros, pero cuando salimos a competir afuera o torneos internacionales siempre lo habíamos hecho muy bien y el campeonato siempre fue igual. Se me viene a la memoria cuando Nacional llegó a la final Libertadores, el año siguiente habíamos llegado con Guaraní, me acuerdo, a semifinal de Libertadores y el campeonato siempre fue igual. El tema es cómo competimos afuera nomás, la mentalidad de poder cambiar la mentalidad de saber que vamos a enfrentar a grandes equipos, grandes jugadores que manejan otro presupuesto, otro nivel y uno tiene que estar preparado para eso. Como te digo, pero tampoco quedarnos con esto, es un partido de fútbol, vamos a tener revancha y tenemos que tratar de prepararnos de diferente manera y otra mentalidad para poder competir al alto nivel. No, totalmente, el ejemplo que agregaste de Guaraní, de Nacional, es muy válido. Y vos dijiste esa semifinal, está la otra, creo que vos estabas todavía en Guaraní, de 2015, de su cuarto de final también, ¿verdad? En 2018. No, en ese no, yo no. Ah, ya no tuviste. Vos tuviste con la semifinal con River. Guaraní, si no me equivoco, había arrancado tercera fase, creo, y había clasificado, como vos decís, lo nombraste a Olimpia, que siempre que juega y por ahí en el campeonato no le está yendo bien, pero cuando compite a nivel internacional demuestra otra cosa. Entonces pasa mucho por la mentalidad también y no meter que el campeonato porque es cansino, porque es apático, porque esto, no, esas son excusas que somos 11 contra 11 y dentro de la cancha pasa mucho por cómo te prepares, la mentalidad que tengas y puedas sacar ese plus que siempre tuvimos los equipos paraguayos y creo que esta semana especialmente por ahí no se vio eso y bueno, es la realidad que nos toca. Es cierto, qué gusto escucharte así hablar y a un jugador, bueno, por algo te buscamos, Jorge. Yo creo que cuando jugaste la semifinal de la Copa Libertadores de América con Guaraní, yo te dije que alguna vez iba a ser periodista deportivo, ¿te acuerdas? Y bueno, es que, pasó mucho tiempo y seguís jugando. Sí, el tiempo pasa, obviamente pasa muy rápido, ¿no? Así que por eso siempre digo también, hoy en día a esta edad tener esta posibilidad aún de poder competir a nivel internacional, a pesar de que ayer no me tocó entrar ni un minuto y me dolió, en la realidad también no entrar, pero entendí que hay momentos en el fútbol y bueno, a mí me está tocando volver después de una lesión y
bueno, por ahí entró un compañero y lo hace muy bien, entonces me está costando asimilar por ahí el no haber jugado, pero hay que ser realista y ser sincero también y analizar el fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Che, Jorge, Tano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. No sé si entendiste que hay uno que 9 años atrás ya quería retirarte, más o menos. No, él me dijo. Jorge, que no diga Luis Enrique. No, está loco. No digan por ahí que Luis Enrique le quiere retirar a Jorge. No, vos me habías dicho a mí, Jorge, sin que yo te diga al aire. No, es que yo siempre lo digo, es un sueño, un anhelo que tengo me estoy ahora por recibir este año, si Dios quiere, de entrenador también, pero tengo más siempre le comento a mi señora que me gustaría estar más con el tema del periodismo deportivo, de analizar el fútbol, porque me gusta mucho, me gusta hablar, analizar y expresar. Por ahí también uno tiene va a tener esa oportunidad de hablar y de haber convivido en un vestuario, dentro de una cancha, tener una experiencia, por ahí eso va a ayudar también mucho a uno. Y ahí le tenés a Ever Almeida, Carlos Quise, Diego Latorre, a Ruggeri y mucha gente que ha jugado al fútbol. Te pongo algunos ejemplos nomás, ¿verdad? Y acá Benicio con facilidad deja su silla, así que en cualquier momento... No, vos ya me retirás y a verle que es acá Benicio ya, no. No, profe, yo no te quiero retirar, claro. No vos estoy de acuerdo con lo primero, Jorge, pero con lo segundo sí. Jorge, un gusto saludarte. ¿Te das cuenta? Si llegas a sentarte a esta mesa, tenés que, ¿sabes qué? Con un cuchillo entre los dientes, si no... No, imagínate, en un plantel también es así, y ahora retirarme y estar otra vez en esas cosas no es fácil. No, pero acá es una gota de humor. Bueno, Jorge, a levantar cabeza, viajan y juegan el domingo en Pedro Juan y después ya van a Chile. Sí, es lo que nosotros queríamos también, así que ahora prepararnos, se formó un plantel de muy buenos jugadores y todos estamos a disposición para lo que va a ser ahora el partido el domingo, pensar en eso. Estamos ahí arriba en el campeonato y no podemos descuidarnos, tenemos que conseguir una victoria para seguir prendido de arriba, así que tenemos la ilusión de pelear el campeonato y, como te dije, armamos un plantel como para doble competencia y ahora tenemos que demostrarlo. Un abrazo, Jorge. No, cuando quiera, un abrazo. 12:16, futuro reemplazante tuyo, Benicio. Habla bien, No. Y papá quiere hacer periodismo. Estoy totalmente de acuerdo. Como él dice, entró un compañero, lo hace muy bien, tengo que esperar. Y yo también. Es lo más importante. No, quiere laburar. Va a estar por lo menos. Va a estar presente. Le agradezco mucho. Yo los quiero tanto. Esa silla no va a estar tan vacía. No tengo vela en el entierro acá. Bueno, nos reímos después de la sexta derrota consecutiva del fútbol paraguayo a nivel internacional. Le vamos a escuchar a Robert y ya volvemos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp
WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, 1 de marzo, Deporte Total, la radio paraguaya de los mundiales que va a acompañar a la selección paraguaya en la Copa América. Confirmado un partido más para la albirroja, ante Perú. 3 partidos antes de la Copa América. Bien la gestión de la selección, bien la gestión de la APF para esto. Es muy válido, 3 partidos va a servir muchísimo a Dani Garnero, que anoche estuvo en el Defensor del Chaco. Perú-Paraguay el viernes 7 de junio en Lima, en horario estadio a confirmar, pero se juega y Paraguay va a hacer ese viaje, claro, Lima subiendo y Panamá, sí, no, Santiago, ¿verdad? Santiago de Chile y después Panamá. Pero va. Está cerca, entonces está bien, cuando más amistoso mejor. Y estos son amistosos que valen porque son rivales de eliminatoria de Copa del Mundo. Para mí, sensacional. Y a partir de ahora ya no habrá excusa para Garnero. Tendrá 6 partidos y más de un mes con este grupo de jugadores, porque este partido es el 7 de junio y el último partido de la fase de grupo de la Copa es el 2 de julio. Es decir, de que va a tener 6 partidos para hacer la resonancia magnética de la selección paraguaya. Como más de 15 días antes del inicio de todo. Claro. Como mínimo, Jotita, Tano y Benicio, como mínimo. Si Paraguay avanza, va a tener supuesto. más partidos. Sí. Por eso yo hablo como mínimo. Hablamos de los asegurados. De los asegurados. Tenés 6 partidos, más los 15 días que citaste, Juan Eduardo, antes del primer partido del primer combo. Septiembre. De la eliminatoria. Mes de septiembre. De este año. Primer combo eliminatoria de Copa del Mundo. Tiempo para trabajo. Tenés amistoso y tenés competencias tenés todo a pedir de boca. Y de los 6 rivales asegurados que tenés, 4 son rivales de eliminatoria. Sí, obviamente, lo que enfrentás allá son 2. Claro, Colombia y Brasil, más Chile y Perú. Efectivamente, 4 de 6. Fantástico. Reiteramos esto porque es muy importante. La albirroja tendrá 3 amistosos al final previo a la Copa América. El viernes 7 de junio, un mes muy importante porque arranca la fiesta de la Copa América en Estados Unidos, en Lima, con estadio y escenario a confirmar. Y después, en Santiago, el martes 11 de junio ante Chile, y el domingo 16, en Panamá, en el Rommel Fernández ante el seleccionado local. Tengo que ver dónde, si paso en Perú o paso en Chile en mi cumpleaños, vamos a ver. Y yo creo que va a ser No, pero el tiempo no da, Juan Eduardo. ¿Por qué? Y el 18, pues en el agua te va a tomar probablemente, Jotita. Sobre el mar. Sobre el Pacífico. No me quejo tampoco. No, bueno, muy bien. 1 de marzo, Deporte Total, la radio paraguaya de los mundiales que estará en la Copa América, que va a transmitir los partidos de la Copa América, que va a estar con la albirroja como siempre ha estado, desde 1976, sin faltar en ningún evento. Radio 1 de marzo de la mega cadena de comunicación con el gran equipo de Deporte Total estará con la selección paraguaya. 12:22 y le voy a probar a mis compañeros panelistas, a Jotita, a Benicio, ¿por qué? O sea, cuidado con él. Morro afuera no. Le puede dar la palabra a Benicio. Tiene algo ahí que quiere escupir, parece no se anima. Benicio, escupilo. Que no sea tan pacífico para vos ahora, Gotita. ¿Qué? Cuidado con el Océano Pacífico, que no sea tan pacífico para vos. Prepara el regalo, sí que. ¿Qué quería decir Benicio? No, y eso. Él pues va a festejar sobre el Océano Pacífico en su cumpleaños. Lo mejor no es tan pacífico. ¿Por qué se le llama Océano Pacífico? ¿Le está deseando, hermana? No, por favor. Le pregunta a Gotita. No, la pregunta es a Gotita.
Después de la pausa. Por su aguas calmas. Sí. Cuando descubrió, vio aguas tranquilas, por eso le llamó Pacífico. Por eso se llama Océano Pacífico. Yo también leí, Benicio, no te preocupes. Ah, tranquila, nada. Benicio, ¿vos crees que nosotros no entramos al colegio? No estudiamos. Yo no sé, pero el único que respondió fui yo. No, pero a vos te preguntó, pues a vos te preguntó. No, a todos le preguntó. No, ¿verdad? Sí, no. Sí. ¿Vos a quién le preguntaste? Francamente. No, a Jotita. A Jotita, no. ¿Y Aguas Bravas? Mira que... Yo sabía a quién preguntar. No, o sea, Tano, nosotros... Vos entraste en el Inter Cristo Rey, ¿dónde entraste vos, José? ¿Qué? ¿En qué colegio? Inter Cristo Rey, ¿qué colegio? Yo soy de Barrio En el ASA. No. En el San Patricio. Buen colegio. Tano Salesiano. De Macheto. Cheto. No. Cheto, en la época. Qué cheto. Y si fuera hija, soy hija de Trones, vamos a la pausa. Por decreto, entró ahí. Por decreto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral, con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS, Medicina Prepaga con Comes y Par para todo público. Bueno, un tema que es Copa Libertadores de América. Al minuto de juego, el mejor jugador paraguayo que tiene hoy la selección, Ramoncito Sosa, uno de los mejores, lejos, Ramoncito Sosa, y figura del fútbol argentino y de Talleres. A los 44 segundos de partido, una jugada que era para roja, solo lo amonestó a Rafinha, que después... para 3 rojas. Era increíble la falta sucia, puerca de este jugador sobre Ramón Sosa. Primero, luego la patada ya era para roja, para empezar. Después le mete 4 braceadas al árbitro. ¿Quién es el árbitro del partido este? Herrera, Arimí, temeroso. Fíjate cuántas veces le levanta el brazo el jugador del San Paulo. Lo mandó a la China. Pero una locura. Y la patada que mete. Una patada criminal. Rafinha, que jugó en el Bayern Múnich y todo. Y después salió también. Después le dieron también. Sí, le atendieron, le dieron el TT. Claro que le atendieron también. Y eso es lo que yo digo. Pues. 3 veces le levantó el brazo, a ver la cuarta. Mirá cómo le trata. Que le hace. A ver, el capitán. Una más. 4 veces. Qué locura. Del primer tiempo. Y por reaccionar así, la roja. Mira. Sí. A los 18 salió lesionado también Rafinha. Qué bárbaro. Ya se tenía que, a los 40 segundos tenía que ir con esa patada. Sí, era para que sea y después 4 veces lo bracea al árbitro. Qué falta de personalidad. Y él pues rubio de ojos azules y el árbitro es morocho, entonces. ¿Y dónde dicen los reglamentos? Y no, pero me tradujo la mentalidad de Rafinha nomás. Mira. Qué locura. Qué locura. No. No, yo no sé cómo no lo por karma salió. Y el VAR ni siquiera lo llamó al árbitro del partido, nada. Mira lo que sin pelota le barrió. No, no, que lo barrió, le metió un patadón. Y de atrás. Le metió un patadón. Eso es aquí en... No, que con el manto de la copa. Para más le toca al árbitro, ¿viste que el árbitro se esquiva? No, pero los gestos que le hace es una falta de respeto total al árbitro. Ya tenía amarilla. Era para una segunda amarilla. Era roja. Todo antes de sacarle la amarilla. El árbitro espera. Porque si no, él va a quedar muy expuesto, güey. Él tiene la tarjeta ahí abajo.
Después hay una braceada después de la tarjeta amarilla. El resto fue todo previo. Porque el árbitro tenía en la mano. 2. ¿Viste? Ahí recién le exhibe. Y ahí va a venir la última braceada. 3 ya. 4. Sí. Pero solamente una después de la exhibición de la tarjeta. Pero acá no hay Tano. Acá es, señor, ven acá. Amarilla por esta patada. Sí. Amarilla por la braceada y se me va acá. Aunque para mí era roja directa. Ponelo en velocidad normal, la jugada, sin el zócalo. Mira con la fuerza con la que se fue a patear. Mira. No, dejate de hinchar. Es roja directa y el VAR de adorno. El VAR de adorno. Para mí jugada de roja clara, jugada pero de clarita. roja. Totalmente de Para acuerdo. más cara dura. ¿Qué hice? Dije. No, y esto pues saben. Mira, se fue. Se fue para romperle todo. El mejor jugador, él sabía que era el mejor jugador de Talleres. Y fue a eso. Para mí la única explicación que tengo a esto del reclamo de Rafinha es para que no lo eche. No porque no cometió la infracción ni nada. Él sabía que cometió una infracción que era para roja y reclama para que el árbitro no lo eche. Ahora ¿cómo quiero escuchar el audio VAR? Sobre esta jugada. Sí. No, pero no va a haber. No, pues. Sí, porque no hubo revisión. Pues no lo llamaron, ¿verdad? ¿No llamaron? No hubo No, nada. pero igual acá por más cuando se instala el debate, si es roja o no, el VAR igual suele sacar, dice correctamente amonestado porque le pegó en la zona blanda y todo lo demás. No. ¿Qué? Le pegó directamente, no tocó la pelota. No, le levantó la pantorrilla. Tocó la pelota que le hizo en el tobillo, en el muslo y en la pantorrilla en todos lados. Sí. No. Olvidaste. Tiene que ir al oculista. Gustavito, vamos a mandarle al oculista. Gustavito dice que tocó la pelota. No, hay que enviarle al oculista. Anda junto a Capelo. Anda junto a Enrique Capelo. No, ya exagerando acá este muchacho. En el fútbol inglés no hay ni tarjeta. Sí, no, tremendo. Pero ojalá que se recupere pronto Ramón Sosa. De paso ganó su equipo Talleres a San Pablo. Por suerte él le dolió más la muñeca que otra cosa, parece. Sí, porque él cae mal. No, Sí. pero él se va para... Él sigue unos minutos, pero no aguantó más después. Y aguantó 5, me dice Mati. Y después pidió cambio. Bueno. Qué bárbaro. Era para roja, totalmente. 12:32. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Benicio, en el 88, ¿vos ya hacías periodismo aquí en Paraguay o estabas todavía estudiando en la Argentina? No, acá ya. ¿Te acordás en el 88? Equipo boliviano eliminaron a Cerro y Olimpia. ¿No recordás en Copa? Estoy tratando nomás de ver un poco un pasar negro de equipo paraguayo a nivel de internacional. Creo que sí, Bolívar uno de ellos. Y Bolívar le goleó a Cerro. Sí. La nueva Bolívar, sí. No, pero eso es reciente. No, del 88, donde Olimpia y Cerro quedan eliminados por equipos bolivianos. Es decir, cuando había grupos de 4, ¿verdad? Y 2 pasaban. Y pasan los 2 equipos bolivianos y quedan fuera
Olimpia y Generalmente en Cerro. esa época el que participaba mucho era Oriente Petrolero. Era El con equipo de Bolívar Santa Cruz. siempre. Con Bolívar. Eran generalmente los equipos bolivianos que más participaciones tenían. Sí, había un partido en La Paz y otro en Santa Cruz, Sí, casi siempre. Sí. Yo Ahora, me yo no recuerdo en recuerdo ese 88. año, pero sí creo que hubo un año donde los dos se habían eliminado contra equipos en Hay un teoría. antecedente nefasto también. Dicho sea de paso, olvidé mi traje en Hotel Los Tajíos de Santa Cruz. Lindo hotel, ¿eh? Lindo. Los Tajíos, con la piscina ahí y alrededor están las habitaciones. Era uno de los hoteles más caros de Santa ahí Cruz. te ibas vos ya en esa época. ¿Cómo? Que vos ya te ibas ahí en esa época. Sí, claro. El hotel era nuevo cuando... Sí. Ahí, Sí. ahí se iban las selecciones a quedarse. Días Claro. después de la llegada Y- de Colón. Y antes era muy atípico, ¿verdad? Cuando se viajaba todavía. Porque primero se iba el vicecampeón y jugaba el martes con el vicecampeón. Y el viernes jugaba con El el vicecampeón campeón. que se iba a jugar con el campeón. Sí. No, con el vice, el martes. Se iba el lunes, el martes jugaba. Y el viernes enfrentaba al campeón. Volvía el sábado y el campeón viajaba el lunes de la semana siguiente para enfrentar al vice y el viernes al campeón. Y Los dos campeones. y generalmente Entonces te quedaba y los te quedaba 15 15 días porque entre que vos vuelvas y envía otro periodista le salía más plata. Entonces con 2 días de aguante de viático, pagar el hotel, era más barato que el avión, el pasaje de avión. Entonces te quedabas 15 días. Sí. Eran otros tiempos. Otra época. Sí, Eran lindos tiempos eso. Otro siglo. sí, señor. ¿Me permite un saludo ya que estamos Sí, cómo no, en un cómo momento no. de pausa? Están viendo el programa mis sobrinitos, Santi y Facu, Esteche Pereira. Están con la mamá viendo el programa, así que le mandamos un beso grande a los dos. Facu y Santi. Santi y Facu. ¿De qué club son los sobrinos? No sé. Tengo entendido que hinchas de Olimpia. Bueno, para Facu y Santi. Pues su papá no entiende nada de fútbol, así que no sé. No entiende. No. No entiende nada de fútbol porque le hizo olimpista. Anti todo, el papá. Bueno, acá me envían un material 7 años después, en 1988, nuevamente Paraguay tuvo como único representante a los acérrimos rivales y luego de un gran papelón fueron sacados del torneo por los bolivianos, Oriente Petrolero y Bolívar. En esa edición se había cambiado de nuevo el formato y clasificaban a la segunda fase los 2 primeros de cada grupo. Así como dijo el Tano, Bolívar y Oriente Petrolero. En el 88. Bueno, es una situación similar, no es idéntica porque acá estamos hablando de eliminaciones, ¿verdad? No, esto está comenzando recién. Sí, primera fecha recién. Para ver nomás lo que era. No, Esta es una crónica de qué diario de antes. Del diario Hoy. Este es un recorte que sacó producción del alemán de Diario Hoy de 1988. Después de un gran papelón. Ese sí es un golpe mucho más duro porque te eliminaron 2 equipos bolivianos. Claro. Y eliminaron los 2 equipos más grandes de nuestro país. Y un poco para capturar el espíritu, o sea, todo lo que significó el golpe bajo, 2 equipos bolivianos te eliminan, ¿verdad? Y ahora 6 partidos jugaste, no ganaste ninguno. Ese nomás, el espíritu nomás es el mismo. Ahora, la próxima semana para mí es estratégica y particularmente para los equipos coperos paraguayos, porque ya están obligados a sumar de a 3, están obligados a ganar, porque van a jugar de local. Tenemos, Mati o Gaby, Gustavito, la programación para la próxima semana. Arranca el martes. Sí, es decir, martes. todos los equipos que han jugado tienen otra vez compromiso la semana que viene. Martes tenemos 3 partidos. Por la Sudamericana y por la Copa Libertadores de América. 4. 4 partidos. Por ejemplo, hablando de Cerro Porteño, Cerro juega un partido donde está obligado a ganar. Ganar o ganar, sí, como sea. Contra Alianza. Sí. Ese es un partido que tiene que ganar, ¿verdad? A ver si tenemos la programación. ¿Y cómo decía Gustavo? 4 partidos el martes. Sí, tenemos varios partidos en simultáneo entonces. Ay. Bueno, vayamos con esto. Libertad recibe al cuadro venezolano Deportivo Táchira. Ganar o ganar para Libertad. Sí. Juega en su cancha, en la Huerta. Libertad. Bien, qué bueno. Al final ya quedó habilitado Le habilitaron el escenario. Y jugó por la vez pasada. Sí, pero eso puede haber sido un caso excepcional, ¿verdad? Y bueno, y ya se habilitó. Jurisprudencia. Muy bien. Si se muy hizo bien. una vez. Espectacular. Espectacular. Sí. Libertad en su cancha ante el Deportivo Táchira. Están los colegas venezolanos que vendrán para acompañar a este equipo.
Cerro Porteño. No, este es miércoles. Estamos hablando de Copa. Sí, pues este es Libertadores. De Libertadores, Sí, primero vamos con Libertadores. Bueno, y el miércoles, Cerro Porteño con Alianza Lima. ¿Cómo salió Alianza? Creo que hizo buen partido. Empató con Fluminense de local. Estaba ganando 1-0, sí. Cierto, por eso. A las 6 de la tarde el partido de Cerro Porteño con Alianza. El miércoles. Tempranito. Es temprano. Hermoso es el horario ahora. No, ese es el habitual generalmente. Aunque conte que de un tiempo a esta parte Conmebol ya varió, ya no es más solamente ese de las 9:30 que era sagrado antes, ¿recuerdan? Sí. Copa. Otro rival directo para Cerro, ¿eh? No, este partido tienen que ganar. No, ya sé, rival Y directo. Colo-Colo y Alianza son sus... Sí. Anda, y también si puede rescatarle puntos a Fluminense. A Fluminense, digo. Cerro está obligado a ganar todos sus partidos locales, ¿eh? Ante Colo-Colo y Alianza, por lo menos. Sí. ¿Verdad? Claro. Y robarle un puntito a Alianza ya. Está obligadísimo. Bueno, volvemos a los partidos del martes, 9 de abril. A las 18 arrancamos con el compromiso entre Corinthians y Nacional. Este partido de visitante en São Paulo. Esto es el martes. Sí, Estadio Arena. Qué bárbaro. Arena de São Paulo. También el martes en la Bombonera a las 20 Boca Juniors Deportivo Trinidense. Con Libertad. Boca Trinidense a la misma hora. Qué pena, che. Este es 20:30, aclaramos. Boca Trinidense. Ahora vamos a otro partido del martes. Danubio Sportivo Ameliano. Corregimos el horario. Figura 20 en el flyer, pero es 20:30. Se cambió, no es que ahora se cambió. Bueno, perfecto. 20:30. Se cambió. Danubio ante Sportivo Ameliano. Y el último partido, el jueves 11 de abril, a las 18, Coquimbo Unido ante Sportivo Luqueño. Estaremos presentes ahí en el Estadio Municipal Francisco Sánchez para este juego. Coquimbo Unido. Acompañando al Sportivo Luqueño. Único partido del jueves equipo paraguayo Luqueño otra vez. Exactamente. Y Deporte Total va a estar acompañando al equipo paraguayo en Chile. El lunes, Dios mediante, se parte con destino a Chile. ¿Lunes? El lunes. El martes viaja la delegación y obviamente Deporte Total, dice las 7:80, con su enviada especial un día antes. Lindas vacaciones. ¿Cómo que vacaciones? Va a trabajar la compañera. Sí, pero del lunes, del jueves del partido. Sí, pero es Coquimbo, hay que ir hasta Santiago, de papá. Mira. Chicos, en los tiempos modernos. Deporte Total acompañando. Entiendo. Entiendo. 12:42. Así como estaremos, Dios mediante, en la Copa América, acompañando a la selección paraguaya. 1 de marzo, la media cadena de comunicación. Como siempre, Benicio. Así mismo. Así mismo que. Y como decimos, tradición, 780. Como dice Gemavi, Germán Martínez Bierzi. La histórica 780, Radio 1 de marzo. Bueno, hoy arranca la segunda rueda, Tano. Sí. Hoy arranca la segunda rueda con un partido en Villaliza y otro partido en La Visera, en Barrio Obrero. ¿En Villaliza quién juega? En Villaliza, Tacuarí, General Caballero de Carende. De Mallorquín. De Mallorquín. El estadio se llama Carende. La localidad es originario de Carende, hermano. La ciudad se llama hoy Juan León Mallorquín. Juan León Mallorquín se llama. Carende era. Y hoy se llama Juan León Mallorquín. Y antes se llamaba Carende. Partido de equipo que están ahí muy cerca en la tabla. Sí. Y ahora ya están pegados, porque la fecha anterior bajó General Caballero a la posición 11 y Tacuarí es último en el promedio. O sea, partido clave. Sí, bueno, no, tienen puntos iguales. 13 para Tacuarí y 13 para General Caballero. Eso en la tabla de la apertura. La tabla promedio es el último contra el penúltimo. A la gran 7, son los dos que están comprometidos. Sí, porque General Caballero, como perdió la pasada con Sol, bajó. Y Sol salió. Bajó mucho General Caballero después de una campaña regular. Sí. Y Tacuarí mismo, que había subido mucho con las victorias. Subió Sol, Sol subió. Y de que perdió el invicto,
No, yo me refiero a Tacuarí, que sumó de seguido con Aldo Bobadilla. Igual que Sol. Lo que Y pasa es tiene que dos estaba partidos. igual si es último. Y por Lo que eso pasa te es que digo. estaba muy abajo. Tiene 2 partidos ganados y 1 empatado, Aldo, Sí. con Tacuarí. Y Sol y Humberto García en Sol. Subió Tiene también. Subió también. Subió también. 3 partidos, ¿no? También Perdió subió. en su debut, creo. Ah. Y después ya empezó a sumar. Mm. ¿Perdió? ¿Solo con quién perdió? ¿Con quién perdió? Solo le ganó a General Caballero. No, Sol ganó su partido. Acá te voy a dar los últimos, ¿cuántos partidos con crees? Ameliano. Con Ameliano. Sí. ¿De Sol? Sí, perdió con Ameliano. Hay tantos partidos ahora que es difícil. Sí. Es Te difícil. marea todo. ¿no? Bueno, pero Y después vayamos. 20-30 Nacional Ameliano. Sí, yo quiero la tabla de promedio, Mati. El promedio quiero. Ahí déjame, por favor, en la tabla de promedio. Sí. Sol de América, la última fecha le ganó 2-1 a General Caballero, perdió 2-1 contra Ameliano, le ganó 1-0 a Nacional, le ganó 2-0 a Tacuarí y empató 0-0 con Cerro Porteño. De los últimos 5 partidos perdió uno. Sol. Fíjate del promedio. Tacuarí y General Caballero están últimos, ¿verdad? Hoy termina el campeonato y se van los dos. 1,111 tiene el equipo de Barrio Jara y el de Mallorquín 1,141. Sol ya subió, 1,181 tiene el equipo de Botellón. Ahí nomás también. Sí, pero estaba en el fondo. Sí. Era el que estaba en el fondo. Sí. Ameliano está con 1,212. Bajó un poquito también Ameliano, Y después Luqueño un poquito más ahí arriba, 1,254. Y Trinidense un poco más zafado ya hacia arriba. Acá la realidad es que si Tacuarí le gana a General Caballero, lo va a igualar en la tabla de promedio. Sí. Porque tiene 113 puntos en total acumulados General Caballero y Tacuarí tiene 110. Efectivamente, así mismo. Y Ameliano no se puede descuidar porque está 7 puntos encima nada más de la zona de descenso. No Solo el que tiene menos puntos acumulados porque obviamente el equipo que ascendió recién. Sí. Y el otro es 2 de Mayo, que está muy bien hasta ahora en el promedio por la ubicación en la tabla. El problema de Sol es que si es que pierde, baja mucho su promedio. Como así también cuando gana, sube mucho. Porque divide por una sola temporada. Bueno. 12:46. Le escuchamos a Robert, ya volvemos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Instituto Desarrollo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, escándalo realmente lo que pasó en Central, una herida cortante muy visible del futbolista de Peñarol, el jugador de Olimpia. Estamos hablando de Olivera.
El lateral izquierdo. Sí. No sé si en Peñarol juega de lateral o juega de central ya, pero en Olimpia era lateral izquierdo. Que le tiraron algo, ¿no? Sí, una agresión. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Es más, corre riesgo grave, hasta le puede perder los puntos el equipo rosarino. Claro. Y le tiene que clausurar el estadio. También. La Conmebol. Sí. Eso si llega a ocurrir acá, todo indio salvaje en Paraguay, man, te escucha. Bueno. Está con nosotros Humberto García, el técnico de Sudamérica. Humberto, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se cortó? Bueno, volvamos con este tema hasta que recuperemos. ¿Contra quién quería ir Maxi Oliveira? Y que no sé, al reaccionar con la gente que alguien le tiró, no sé. Estaba nerviosísimo. Sí, nerviosísimo, le atacaron los compañeros. Porque fíjate que él quiere zafar de un asistente que lo estaba sujetando, un compañero también. Y porque ya recibió el proyectil. Claro. No, ya sé, pero ¿y contra quién iba a ir? Porque él se quería pelear con alguien. Claro. Él contra alguien quería pelearse. Sí. Viste, ahí se levanta, ahí lo levantan. En la previa no ya fue un escándalo. En la previa, mirá, en el estadio. Mirá cómo lo agarran. Ahora, yo no sé si es una coincidencia o no, pero últimamente cada vez que Peñarol va a la Argentina, algo pasa. ¿Verdad? En su momento pasó con la gente, con los hinchas de Colón, donde hubo disparo y toda esa cosa en Santa Fe, ¿recuerdo? ¿Te acordás? Y ahora otra vez con... No sé si es una coincidencia o qué miércoles lo que pasa, pero fíjate que la policía... Me extraña esto de los uruguayos, lo que pasó con la hinchada de Racing. Con la hinchada, no, del Liverpool. Y ahora con la hinchada de Racing que se incautaron armas de fuego. No, una locura. Uno de los hinchas venía con armas de fuego, la policía... Y con algunos elementos de droga trajo para vender o para hacer pasado, no sé, o quiso aprovechar el fútbol como aparentemente menos control o qué, y quiso... ¿Qué pasó lo de Liverpool, dijiste, Tano? No, que cuando se hizo el minuto de silencio en homenaje a ODD, los hinchas empezaron a gritar cualquier cosa. O sea, para mí me extraña eso del ciudadano uruguayo, ¿verdad? Con la educación que tiene la mayoría de ellos, que se comporten así. Y además, refiriéndose a un presidente que siempre destacó espacio para los uruguayos. No hay que olvidar que Olimpia fue campeón de América con Luis Cubilla, Hermes Huelmo. Él se inclinaba hacia la escuela uruguaya. ¿Cuántos técnicos han tenido su oportunidad? ¿Cuántos jugadores uruguayos han venido a la Olimpia? Y otra cosa, ODD siempre lo reconoció, que su padrino dirigencial fue ese gran presidente de Peñarol, Washington Catali. Sí. Me extrañó muchísimo cuando leí y me enteré de esa situación. Hay cosas inentendibles. Bueno, vamos a ver qué pasa con el caso de Central. ¿Quién juega qué paraguayo tenemos en Central? ¿Velázquez? No, él está en Ñul, ¿verdad? En Ñul. Alan Rodríguez no está acá. Coyote, sí. Alan el Coyote Rodríguez. Ganó el equipo de Central por 1-0, el equipo de Miguel Russo. A ver, vamos a mostrar imágenes de lo que ocurría en la previa entre hinchas de Peñarol e hinchas de Central. Los que estaban arriba eran los visitantes, ¿verdad? Los locales. Los de abajo le estaban tirando... Le tiraron una barrera de seguridad, le tiraron, ¿ya? Sí, una valla. De metales eso, Gotita. Sí. Qué locura. Ya hubo un antecedente entonces previo al partido. ¿Cómo le vas a colocar a hinchada visitante ahí? Qué locura será. ¿No? Eso tiene que ser boludo para organizar así, ¿no? Y colocaron abajo la hinchada de Peñarol así en malos locales. Qué bárbaro. Entonces quiere decir que vos fue adrede. Tenés todo el derecho del mundo de pensar lo que estás diciendo. Adrede, claro. Pero está bien. ¿Y la agresión fue en pleno partido o ya al final del partido? Al final del partido. Y ya cambia la situación. Ya como tiran los vallados. Esos vallados de hierro. No, Rosario está hoy gobernado por los narcos. Esa es la realidad. Por eso creo que todos los equipos van a pedir no jugar en Rosario. Bueno, hay problemas entonces en la ciudad de Rosario, en Argentina. Qué corre pena, riesgo el estadio de Central de ser clausurado. Una hasta ciudad perder tan los puntos. bella, che. Sí. Bueno, 12:53. En un ratito hablamos con Gustavito sobre Olimpia. Juega el domingo. Cerro con Ernesto del Ciclón, que juega el día de mañana. Luqueño, que juega el domingo en 2 de mayo. El equipo Auriazul, que perdió anoche por la Copa Sudamericana. Nacional también, que ya inmediatamente tiene partido el día de hoy. Guaraní juega también el sábado.
para hablar un poquito de los equipos paraguayos. 12:54, Robert. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Ecopetrol, vamos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984 845 901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad lleguen a tu tanque. Por eso, pasá por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640 y Shell Evolux Diesel 7.740. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo. Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. 12:56, 2 partidos para el día de hoy. Gustavito, ¿cómo te va? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Bueno, ¿los partidos para hoy, Gustavo? Los partidos para hoy. Tacuarí General Caballero, ese encuentro se va a estar disputando en el Luis Alfonso Llani, 18 horas. Y segundo turno, 20:30 en el Arsenio Rico. Nacional va a estar recibiendo al Sportivo Ameliano. Bueno, ¿qué tiene el equipo del Titán? Que así como están las cosas, cambia de formato. Sale el 4-4-2. Martín Palermo. Disculpame. Permiso, con todo respeto. ¿Qué le preguntaste a Gustavito? El equipo del Titán. Martín Palermo, el Titán. Dirige Olimpia. Claro, no todo el mundo. Eso que están ahí escuchando Reyes Cañí viendo el programa, no, Titán más pelatito. Justamente decía eso. ¿Por qué no le van a conocer a Martín Palermo? No, le dicen el Titán. El equipo de Olimpia, el equipo de Martín Palermo. Pero cuando Gustavito habla de un equipo, la gente ya lo identifica con Olimpia. El Titán. Dios mío, hermano. Y lo mío cuando hablo de Cerro, el equipo del Mr. Manolo. No, sí. Ahí sí Manolo. ¿Y por qué Manolo sigue al Titán? No, y el Titán. Pero y todo el mundo le conoce al Titán. Botellón le dice al Titán a Martín, voy a jugar contra el equipo del Titán, dice Botellón. No, pues. Vamos a hablar en buen romance, en castellano, hermano. ¿Y en qué estamos hablando? ¿En ruso? No, en ruso el Titán. ¿Qué es lo que es el Titán? ¿Vos entendés el Titán? Sí, yo entiendo. Ahora, vos reclamás que tu gente del interior tiene que estar con el diccionario a cuesta cuando vos hablas. Con el traductor a veces. Pero el Titán, qué fácil es el Titán. Titán en el ring, el Titanic. Y este Titán, Martín Palermo. ¿Qué te gusta más? ¿Palermoneta te gusta más? No, digo, eso pues digo el Titán. Porque vos estás enamorado. No sé si ahora ya le soltaste. Sin aclarar, pues eso no voy, Titán. El Ceney se va a recibir a Trinidense, por ejemplo.
No, ese Neise ya sabemos. El Titán también. Pero el Titán. Bueno, listo. En fin. Hay que tener un... Pero no viste que vos no sabías que lista de apodo ahí. vos que viste en la Argentina y era tu época, Martín es un titán en Titanes en el ring. ¿Viste? Sí. Y bueno, y Sí, Martín pero- es un titán en cancha de Olimpia. Es técnico de Olimpia, el titán Martín Palermo. Salió bien. No te gusta nada. No puedo creer. No rimó muy bien. Rimó, pero vaya, ya se entendió. Se entendió. La idea es esa, diría yo. Esa es la idea. Esa es la idea. A ver. Oye, así como están las cosas, Olimpia estará cambiando su formato. Pasará del 4-4-2 al 4-2-3-1. Es la idea que pretende Martín Palermo para el cotejo frente a Sol de América, ubicando las piezas con la presencia de Aaron Páez como juvenil, como categoría sub-19 y amoldando un poco lo que tiene actualmente. De esta manera el equipo de Olimpia sería el siguiente, con Gastón Olveira en el arco, la zona defensiva, con Carlos Paraguarí Espínola como lateral derecho, los centrales Hugo Benítez con Saúl Salcedo y Facundo Zavala, recostado por el sector izquierdo. Los dos volantes de marca, Marcos Gómez y Ramón Martínez, que así nuevamente va a estar figurando en este formato táctico. 3 volantes por delante: Fernando Cardoso, Lucas Prato y Derlis González, dejando arriba a Aaron Páez como referente de área, como número 9 en este nuevo formato, tratando un poco de completar con el reglamento, tratar de calzar de la mejor manera y no exponerlo tanto tal vez a Derlis González en ese trabajo que pueda llegar a realizar por las bandas. Creo que por ahí parte la idea de este cambio de formato. Bueno, este cambio de formato le puede llegar a ayudar incluso en algún momento a Rúa para meterse en el equipo. Sí. ¿Verdad? Al convocar a otro mediapunta, porque serán 3 mediapuntas, esa es la intención, ¿verdad? Yo creo que Palermo entiende de que va a tener campo y pelota, probablemente. Entonces manda a la cancha 3 mediapuntas detrás del 9. Entonces, un equipo ofensivo porque sabe de que primero que necesita ganar y sabe que probablemente él va a tener el protagonismo del encuentro. Y hoy Olimpia va a entrar en esa otra faceta. Contra Libertad todos mencionamos, repite el 4-4-2 porque sabe que Libertad le va a atacar seguramente por las bandas y eligió en ese momento jugadores que tienen un recorrido, por lo menos experiencia en esas posiciones. En aquella ocasión lo utilizó a Fernando Cardoso por derecha, sí, y a Rodney Redes lo sacrificó un poco tirándole por el costado izquierdo, que creo que su función más fue un trabajo más sacrificado lo de Redes antes que Fernando Cardoso, que es el volante que tiene más características de esas condiciones. Hoy Olimpia tiene la obligación de salir a ganar, va a ser el favorito y tiene que asumir ese rol dentro del campo de juego, y por eso creería que Martín Palermo va a utilizar este formato táctico, ya pensando en lo que se viene, buscando esa formación ideal. A Olimpia le está costando encontrar ese 11 por los nombres que tiene y por tratando de ubicar las posiciones para determinar y llegar de buena manera a los siguientes partidos. Sí, ahora Olimpia tendrá que estar muy atento para no ser sorprendido por la velocidad de Sol de América. Lo mejor que tiene Sol es la contra, ¿verdad? Con esa velocidad. Y a medida que vayan pasando los minutos y Olimpia empieza a soltar gente, Sol de América va a encontrar su espacio que siempre lo busca, ¿verdad? Ese será el factor principal, me parece, del menú para ese partido del domingo. Bueno, Olimpia el domingo. ¿Qué más tenemos sobre Olimpia, Gustavo? Eso es con respecto al equipo. Se había la posibilidad, y bien recalcaba Tano, que dentro de ese formato también aparecía Carlos Arrúa, y por momentos lo utilizó, lo dejó fuera a Derlis, pero Derlis hoy es el capitán y es el titular. El titular. Le quiere dar minutos, por eso este cambio de formato, tratando un poco de adecuar la presencia y por sobre todo darle minutos. A Olimpia, mirando ayer nuevamente salió la tabla, le falta una buena cantidad, 10º está en la tabla de promedio en la categoría sub-19. Tiene que, por lo menos tranquilamente, tiene que completar 50 minutos fecha tras fecha. Y si hay partidos que no lo va a utilizar al sub-19, tiene que aumentar esto. Ahí vemos la tabla donde se observa que Olimpia solamente ha sumado 209, le falta 591 a falta de una rueda.
Tienen que empezar a sumar. Tiene que sumar. Sumar 45, hasta 60 minutos incluso Olimpia debe apurar, porque uno considera que los partidos frente a Cerro Porteño, Libertad, ¿por qué no Guaraní? Olimpia debe tratar de debe dejar de lado hoy el sub-19. Generalmente no, el partido no da para que se utilice un juvenil que entre por reglamento. Así mismo, en esos partidos pesados, y estos son los partidos que uno dice, bueno, es la oportunidad de que el chico sume mayor cantidad de minutos. El otro sub-19, el que se había lesionado... Colmán. Sí. Él todavía no está. No. Colmán, el que se rompió los cruzados, el que venía Freddy jugando. Colmán tiene 6 meses. Sí, claro, él se rompió. Y él iba a ser tranquilamente, porque aparte, hasta incluso estaba jugando bien. disciplinadamente era un hombre ya táctico para Martín Palermo. Cuando lo empezaron a poner y lo iban a utilizar, yo me atrevería a decir que en partidos importantes iba a jugar Colmán. Sí. Porque era bastante, por lo menos se lo notaba bastante disciplinado tácticamente, cumplía bien ese rol que casi parecido a lo de Fernando Cardoso, porque te hacía tranquilamente el ida y vuelta. Qué pena, justo entró en esa época donde Olimpia no encontraba ese extremo por derecha. Y él entró bien, entró bien. Se rota al horno. Y el 2 de mayo también, ¿eh? Sí, los dos están... bajísimos. Bueno, ¿tenés el equipo? Sí. Espera un ratito. Producción tiene algo para Benicio. Con Rubén Peuchelli. Sí. El ancho Rubén Peuchelli. ¿Vos le parecía más o menos al árbitro? William Buck. William Buck, qué personaje. ¿Y vos sabés a quién le parecía tan Tu al hombre de la barra de hielo? Ese cruzaba así con la barra de hielo. No sé por qué. Mi ídolo era la momia. La momia. La blanca o la negra. La momia blanca. No, la blanca la momia. Bueno. Titán en el Caballero Rojo, muy lindo tema. El gran Caballero Rojo. O es Pepino. Pepino tendría una música y... Pepino. A ver. ¿Sabes a quién vos le parece, Benicio? A la viuda. Siempre llorando. Bueno, vamos. Qué fuerte tú. Gastón Olvera en el arco. Carlos Paraguarí Espínola. Hugo Benítez con Saúl Salcedo los zagueros centrales, y por izquierda Facundo Zavala. Los dos volantes de marca. Marcos Gómez, Ramón Martínez, por delante de estos dos hombres, Fernando Cardoso, Lucas Prato, Derlis González, y dejando en punta a Aaron Páez. Ese sería el onceno que presente Martín Palermo el día domingo para medir al Sol de América. Gracias, Gustavo. Se hizo oficial. Sí. Estampó la firma Fernando Cardoso. Hubiéramos empezado por allí, por favor. Ahí estamos mostrando en televisión. Sí, pero ayer ya adelantamos. Ya lo adelantamos. O sea, que había arreglo. Ya. Esta mañana estampó su firma. Ahí lo vemos al presidente de Olimpia, Coto Nogués, acompañando a Fernando Cardoso hasta el 2026. Es la extensión de contrato de Fernando Cardoso. Ahora se va a trabajar para ver el caso de Hugo Quintana. ¿Se está dejando la barba al presidente de Olimpia? Era temprano. ¿Su primera contratación? No, ya así salió ya con Martín Palermo también al lado de Miki Cardona. Sí, pues ahí habrá firmado Cardona, ¿no? No, Cardona todavía. Claro. Bueno, está bien. Coto Nogués y Fer Cardoso. Solucionado. Ahora, ¿es todo? Es todo. Esperar el partido de Olimpia para el día domingo. Bueno. Ernesto Jiménez, buenas tardes. Hola Luis Enrique, buenas tardes, el saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, si el técnico de Olimpia tiene su música, el Mr. Manolo tiene que tener también un tema, el técnico de Cerro, Ernesto. Sí, por supuesto, en su presentación me parece que se hizo también un boom del momento de Luis Enrique, la música de Manolo Jiménez, así que creo que también tiene su música, por supuesto. Hoy la música no está sonando tan fuerte en Cerro Porteño después de lo que fue la derrota ante Colo-Colo, así que más que nunca Cerro Porteño necesita los 3 puntos, y con esta música seguramente se tratará de motivar un poquitito a este Cerro Porteño que está bastante golpeado, Luis Enrique. Entre flores, fandanguillos y alegría nació España, la tierra del amor. Bueno, ¿y qué prepara el Mr. Manolo para Cerro Porteño y el compromiso de mañana, Ernesto? Y yo creo que va a ser un equipo, no sé si plenamente alternativo, Luis Enrique. Digo esto por el hecho de que Cerro Porteño tampoco está para regalar mucho en el campeonato, ya que necesita acercarse un poquitito más a los equipos que están
por encima, por supuesto, del equipo del Ciclón, así que es un partido muy importante el de mañana ante el Deportivo Trinidense, donde me parece va a mechar un poco. Por eso decía que no sé si va a ser un equipo totalmente alternativo, no puedo adelantar mucho todavía porque recién hoy vuelven a activar después lo que fue el compromiso por Copa Libertadores. Después del entrenamiento hoy ya van a estar quedando totalmente concentrados. Así que creo que recién hoy vamos a tener un poquitito detalles de lo que podría llegar a ser el equipo de Cerro. De igual manera, me parece que de por allí podrían aparecer, por ejemplo, nombres que no estaban teniendo muchas oportunidades, o al menos no estaban arrancando del vamos. El caso, por ejemplo, de Wilder Viera, del mismo Rafael Carrascal. También no quiero olvidarme del propio Ronaldo de Jesús, después de la baja también de Bruno Valdés, que por cierto, Luis Enrique, todavía se va a realizar algunos estudios, pero vuelvo yo a mencionar lo que dije también ayer, de que me parece que vamos a tener una noticia no muy positiva con la situación de Bruno Valdés. Por supuesto, sería irresponsable de mi parte ya confirmar algo sin tener todavía los resultados oficiales, pero el propio jugador ya en su entorno comentó, Luis Enrique, de que no es nada bueno y que ya está inclusive preparado para lo que se viene, reitero. Ernesto, pero Bruno Valdés y su lesión, que Ernesto, sería muy grave realmente. Gente amiga, colega que están permanentemente, gente que está en primer lugar en información sobre Boca, le llamaron preocupados a consultarnos aquí en Deporte Total sobre la situación de Bruno. Nosotros le dimos lo que tenemos a primera mano sobre el tema. Todavía no hay nada oficial sobre la lesión de Bruno. Mañana se realiza una resonancia y allí sí se va a tener un poquitito más claro el panorama para conocer realmente cuál es la gravedad. Es la respuesta que me dieron Luis Enrique. Me da a entender, no sé si va a coincidir conmigo allí los muchachos, pero fue la respuesta que me dieron. Para conocer la gravedad de la lesión de Bruno, quiere decir que es grave, así que más bien esta resonancia seguramente va a ser para saber un poco cuál es la gravedad real de esa lesión de Bruno Valdés en la rodilla, que por cierto, uno ya en las imágenes y de cómo abandonó el campo de juego en Chile ya da a entender realmente de que es una lesión muy importante, lastimosamente, para Bruno Valdés. ¿El equipo para mañana, Ernesto, se puede manejar o no? Es difícil, Luis Enrique, porque todavía no activó Manolo Jiménez después de lo que fue el compromiso por Copa Libertadores ante Colo-Colo. Hoy sí, yo creo que, por cierto, ya debe ser así porque mañana es el partido. Y Cerro que juega el miércoles, perdón que te corte, juega el miércoles. Sí, miércoles por Copa Libertadores, pero tampoco debe ceder mucho en el campeonato, Luis Enrique. Hoy Cerro realmente no está para regalar mucho y por esa razón me parece que va a mezclar un poco el equipo seguramente el día de mañana. Perfecto. Bueno, activa a las 6 de la tarde. 18 horas, sí señor. A partir de allí ya van a quedar totalmente concentrados para el partido mañana ante el Sportivo Trinidense. Y también un dato negativo para Cerro es la sumatoria de el sub-19. El porteño está último. Sí. 134 minutos. Sí, está último. ¿Y va a jugar Aguayo? Aguayo puede ser un gran candidato. Sí, tiene que jugar. Sí. Y creo que ya debió jugar en Chile. Yo hasta pensé que iba a entrar en Chile, ¿verdad? Había un momento dado. Usted no se imaginaba, yo estaba mirando el partido y dije, este es partido paraguayo de 9. Aparte, porque se estaba defendiendo y todo era contra. Y él, aparte de ser rápido, encarador, cara sucia. Yo lo metía de 9. Yo pensaba, como yo pensé ayer, tirarle de 9 a Maná. Sí, no sé si escuchaste en un momento dado. Le decía a Benicio, decía, tirarle Maná si el partido estaba presentado así. Claro. Y yo pensé también en el partido de Colo-Colo Aguayo, pero como Cerro estaba acomodado, no se dio tampoco mucho la necesidad, ¿verdad? Pero tenías que sacarlo ya de Edu porque estaba fulminado, pues. Igual lo podía poner a Aguayo. ¿Por Edu? Por Rivero. En vez de Rivero. Cote que Rivero no entró mal, No entró mal Rivero, pero sí, mucha gente dice ¿por qué no probó a Aguayo y no Rivero, verdad? Sí. Pero bueno, eso pasa. Correcto, ¿algo más, Ernesto? Sí, 666 minutos. Mira que es un número feo, Luis Enrique. 666. Sí, está acá, estamos viendo en el monitor, sí. Número del diablo. 666. 666. Le faltan a Cerro. Le faltan a Cerro para llegar a los minutos. Bueno, que aproveche su momento Aguayo y que se gane la posición y que no juegue solo por reglamento. Dale, Ernesto, hasta más tarde. Dale, Luis Enrique, perfecto. Hoy 18 horas, activa Cerro Porteño. Un abrazo para todos. Bueno, hoy estás vos en qué partido?
No, hoy no. Mañana vamos a estar con el Ciclón. Bueno, pero vas a estar entrando en la cobertura y vas a informar Claro. sobre el Cerro. Con Sí, Gianluca. sí, como siempre. Bueno, como siempre. Vos sí, como siempre. No como otros que usan esa frase como siempre y no es siempre. ¿Quién va a estar el partido Tacuarí General? Pero Benicio, ¿por qué tenés con la de paja? Nadie te dijo. No, sí, ese palo es para mi gallinero. Lo conozco luego. No. Ayer estuve en platea, Luis Enrique, observando el partido luqueño Racing. ¿Con quién? ¿Con quién? No, estuve allí observando nada más el juego. ¿Con quién estuviste observando el partido en platea? No, y estuve acompañado de mi novia, con varias personas allí, mirando el juego deportivo luqueño. Imagínate Ernesto. Bien, novia luqueña. ¿Y qué pasó? Y Ernesto, imagínate Ernesto, se va a todos los partidos, trabaja ahí, que viene temprano a la cancha. Decime si no es futbolero, se fue a ver el partido del club que no cubre, en vez de descansar, él se fue a mirar fútbol. No, le llevaron. Orden superior. A él le avisaron nomás que se tenía que ir. A él le avisaron nomás. Bueno, ya le tenemos a Dani Troche, le tenemos a Laila, ahora le tenemos a Ernesto, también puede cubrir en Luque. Sí, claro. ¿Le queda cerca? Es bien recibido, parece. No, y aparte, orden superior, hermano. Hay que ir. Bueno. Pero vos sabés, Luis Enrique, sintonía total de Deporte Total. ¿Y de quién se acordaron primero? ¿De quién? El profe Benicio Martínez. Finalizado el partido. ¿Qué decía? De que pronosticó que todo el equipo paraguayo ganaba. Sí. Los primeros que me decían ayer a la salida del defensor del Chaco. Y ayer hizo efecto otra vez lo que vos dijiste, porque cuando vos lo decís para que la gente, la gente quiere escuchar nomás, no sirve tu pronóstico. Sí. Vos tenés que decir lo que sentís realmente. Y no era eso lo que sentía. Está hablando al divino tonta. Y redobló la apuesta a favor de Racing. Y sí, pues. Bueno. Gracias, Ernesto. Perfecto, Luis Enrique. Un abrazo para todos. A vuelta de pausa está Dani Troche. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Dani Troche, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis Enrique? Un saludo para vos, para todos los compañeros, por supuesto. A la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, le mando un gran saludo al profe Benicio, el profe Gustavo Costas. Bueno, mira. Qué bien, agradecido. Sí, Muy amable de Dani. Claro, sí, le dije yo, profe, por el pronóstico me dijo. Sí. Qué malo que eso. ¿No te das cuenta que te está faltando? No, jamás. Con ironía te habló. No, me cobró. No te envió saludo a vos, Gustavo. No, me cobró. Porque si te envía a vos, me va a enviar a mí antes que a vos. Estoy de acuerdo. Me pasó factura nomás por la otra. Nosotros tenemos algo pendiente, profe. Dije Dani. No sé qué salió a decir y le digo, Dani, si los Cándidos volaran, vos serías el mariscal del aire. Eso no le gustó. La gran 7. Bueno, estamos con poco tiempo, Dani. Equipo de Nacional, dame primero y después de Guaraní, que juega mañana. Nacional juega hoy. Sí. Anthony Silva en la portería. Juan Luis Alfaro, Núñez, Ojeda y Rivas. Orsusa, Alfaro, Blas Cáceres, Gaona, Lugo, Arévalo y Gustavo Caballero. Así entrenó
lo poco que pudo hacer, el técnico Bernay del Nacional, repito. Anthony, Juan Luis Núñez, Ojeda Rivas, Orsus Alfaro, Blas Cáceres, Gaona Arevalo y Gustavo Gallero. Y me dicen, va a poner todo. Sí, va a poner todo lo que pueda y lo que tenga a disposición Bernay, porque ya no puede seguir cediendo posiciones en el torneo local. Lunes a la mañana será el viaje a Sao Paulo y evidentemente el juego el martes es lo que tiene planificado por lo menos el equipo de Víctor Bernay. Correcto, partido de 20:30, Ollanta Meliano juega de local en su estadio, ahí va a estar Dani Troche para el equipo de Deporte Total. Guaraní juega mañana, Dani, el equipo de Chiqui Arce. El equipo de Chiqui Arce que entrenó con una línea de 5 o una línea de 3, como queramos llamar, con Sergio en la portería, los carrileros, Dani, Pérez y Salomoni por derecha e izquierda respectivamente, los centrales, Román, Mario López Quintana, Paul Riveros en el medio, 3, Ricardo Quiñones, Mansur y Prieto, y adelante la presencia de Danilo y Walter. ¿Sabes cuántos minutos entrenó este equipo? ¿Cuánto? 2 minutos. ¿Por qué? No sé. Luego cambió todito, pero los 11 cambió. Pero este es el equipo que inició ayer la práctica. Hoy nuevamente a la tarde hay que ver qué idea tiene el Chiqui. Seguro va a hacer algún movimiento táctico, pero paró este equipo que paró el miércoles. Ayer paró 2 minutos este onceno y hay que ver qué hace hoy. Bueno, Dani, hay un tema lindo que metiste en el grupo que no lo voy a decir públicamente, pero que lo vamos a debatir. No sé si mañana, pero creo que mañana no va a dar el tiempo para ello. Pero en la próxima semana es un lindo tema para analizar y vale la pena, porque con eso le podemos motivar a la gente. Sí. Hasta más tarde, Dani. Dale, señor, hasta ese momento. Gran abrazo para todos. 13:21. Robert, ya venimos. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Alaila, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. Bueno, me imagino cómo amaneció la ciudad de Luque, la República, un poco golpeada después de la noche, después de esa gran respuesta que tuvo el público luqueño para con su equipo. Y la verdad que sí, amaneció muy golpeada la ciudad de Luque justamente, porque no se esperaban y bueno, esperaban también algo más positivo de parte del equipo, por decirlo así. Bueno, ya el fútbol te da revancha inmediatamente. El domingo juega, viajan por tierra, por aire y... Van por aire el día domingo, Luis Enrique. Hasta Pedro Juan Caballero, sí. ¿Van por avión? Sí, van por avión. Ellos van por avión ya el día domingo, el día del partido, y luego a la vuelta lo mismo. Ida y vuelta va a ser luqueño, y bueno, ya luego quedan concentrados para lo que va a ser el viaje
a Chile el día martes. De hecho que hoy Luqueño trabajó ya, trabajaron en lo regenerativo en horas de la mañana, ya en estos momentos descansando el plantel cada uno en su casa y preparándose para lo que se viene, pues se vienen 2 partidos muy importantes a nivel local y bueno, internacionalmente también. Difícil todavía pergueñar el equipo que va a poner Julio el domingo, ¿verdad? Porque va a tener que mover un poquito por el viaje para el partido ante Coquimbo en Chile. Sí, muy difícil, pero una de las novedades sería lo del Conejo. Va a probarlo el profe el día domingo al Conejo porque lo necesita urgentemente. Ayer le decíamos a Julio Cáceres, llamaba a emergencia tu delantera, profe. Y bueno, ya lo va a probar al Conejo desde que llega. Vamos a ver si llega Diego Fernández también para este encuentro o ya directamente para lo que va a ser Coquimbo. Ayer ambos hicieron mucha falta en sus puestos. Perfecto. ¿Algo más al aire sobre el equipo? Nada más, comentar, bueno, de vuelta que ellos en estos momentos ya están descansando, trabajaron esta mañana y ya aguardan lo que va a ser el encuentro en 2 de mayo y también en Coquimbo. Gracias, Laila. El saludo a la audiencia. ¿Usted va a Pedro Juan por tierra o por aire? No voy a Pedro Juan porque tengo que organizar unas cosas. Entonces ya me queda de contramano. ¿El viaje a Chile? Sí, señor. Enviada especial de 1 de marzo, Deporte Total para acompañar a Deportivo Luqueño el próximo lunes. Así mismo, el día lunes a las 11:30 horas sale el vuelo rumbo a Santiago de Chile. Gracias, Laila. El saludo a la audiencia. 13:25. Robert, ya volvemos en instantes. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral, con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad: cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Qué partidazo vieron ustedes, Jotita, Tano? El Chelsea superó 4-3 al Manchester United. No he visto el partido, por eso. Ida y vuelta. 7 goles a este nivel. Sí, espectáculo. Los dos están peleando para meterse a Champions el año que viene. Pero espectáculo, digo. Sí. De todo, show emotivo, dinámica, goles. En Inglaterra siempre hay espectáculo. Pero digo, nada, eso no importa qué equipo sea. De bracearle al árbitro, tirarse en el piso. Prácticamente no se ve esas cosas. Muy raras veces. Bueno, qué lindo, qué lindo. El fútbol de la Liga Premier es un ya, show, es un espectáculo. Los jugadores en esta liga ya no prácticamente no se detienen en esas pequeñeces. Se dedican a jugar y agilizar todo. Profesionalismo puro. Sí. Totalmente. Bueno, estamos de vuelta ya con Gustavito. ¿Qué pasó? Hola, Mandy. No está, Gustavito. Yo no. No, él es Gustavito Gavilán. No. Gustavito Gavilán. Bueno, anoche tuvimos la oportunidad de estar una vez más en una gran definición del fútbol de salón a nivel nacional, en el estadio municipal, el estadio cerrado de Villaliza. Marco imponente de público, un gran partido.
típico de nacionales de fútbol de salón. Este fue una eliminatoria, pues un partido definitivo, fue una final para conocer al último clasificado que irá a competir en las finales que se van a jugar en Coronel Oviedo, el cuadrangular final, y 4 sedes en esa zona de Caguazú. Creo que también está Liberación, es una de las sedes, en fin. Hace un ratito se terminó la conformación de los grupos y el sorteo. Repatriación y pastoreo, lo otro subsedes. La otra subsede, ¿verdad? Aparte de Coronel Oviedo, que va a ser sede de las finales. Qué partidazo vimos anoche. Yo he visto el segundo tiempo, ¿verdad? Porque terminó el partido luqueño y me fui volando bajo para ver el segundo tiempo, y me tocó ver la parte más emotiva, más dramática de la definición entre Franco y San Ignacio Misiones. Después voy a dar mi opinión porque yo tengo mi opinión sobre el partido después. Está con nosotros el vicepresidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Juan Gamarra. Juan, qué gusto volver a tenerte aquí en Deporte Total. Buenas tardes. Un placer saludarle, Enrique, a vos. Un gran saludo a toda tu mesa de trabajo. Mira, muy contento de estar nuevamente conversando referente al fútbol de salón que tanto nos apasiona. Bueno, están los grupos confirmados con las sedes de las finales que arrancan cuándo. ¿Qué detalle tenés para comentarle a los televidentes de Deporte Total y a los oyentes de Deporte Total en radio? Sí, así mismo, el día 11 de abril está arrancando el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, la fiesta más grande del interior del país, que se va a agregar justamente, se va a convertir en la capital del fútbol de salón, y arrancaría justamente en la ciudad de Coronel Oviedo, Repatriación, Pastoreo y Caguazú. Salió todo con éxito el tema del sorteo, muy contentos todos los equipos clasificados, ¿verdad? Y hay una gran expectativa aquí. Seguimos estando con el gobernador, los intendentes de la zona, controlando todos los detalles del estadio y viendo toda la parte de hotelería también para recibir la gran visita de todos los amantes del fútbol de salón. Y le toca a Coronel Oviedo, que va a ser sede de las finales. El grupo está bastante complejo. Y mirá que el presidente Franco, cuando llega a las finales, se agranda, que clasificó el último clasificado. Villa Ayes también es un histórico. Me fijo en el grupo de Caguazú, está el local, está Mambay, que es histórico también, por ejemplo, Encarnación, bien distribuido. Veo a Ipacaraí en el grupo de repatriación con Concepción, histórico también, porque hablo de Ipacaraí y Concepción, que han sido campeones. El grupo de pastoreo, veo a Paranaense, otro histórico, Cacupé, otro campeón, que está bien distribuido. Salió el grupo, o salieron los grupos, Juan. Sí, se prepararon las llaves. Te explico un poco. La idea justamente es la cabeza de serie los locales, después automáticamente por mérito deportivo los campeonatos obtenidos, ¿verdad? Ahí le tenemos a Franco, Paranaense, a Mambay, Concepción, ¿verdad? Entonces eso se fue justamente desarrollando de esa manera por los méritos deportivos, para que también sea bien equitativa todas las series, ¿verdad? Así que también tengan la posibilidad todas las federaciones de poder competir sanamente y libremente, ¿verdad? Así que contento por eso. Hoy estuvimos compartiendo con todos los amigos amantes del fútbol de salón y feliz nuevamente de ser partícipe de esta gran fiesta que arrancaría el 11 de abril aquí por el departamento de Caguazú. Habrán partidos ese 11 en las 4 sedes, en Oviedo, en Caguazú, en Repatriación y en Pastoreo. Exactamente, sí, así mismo, así está marcado, y justamente estamos viendo esos detalles. Sí, en la inauguración principal se hace en la sede principal, que es Coronel Oviedo, y se hacen también una inauguraciones también en los estadios de Caguazú, de Pastoreo y de Repatriación. Juan, estamos viendo esos detalles para poder organizar todo eso. Va a ser muy importante el acompañamiento de las autoridades allí, de los gobernadores, del gobernador del departamento de Caguazú y los intendentes, para acompañar a la organización. Una consulta que es muy importante para nosotros y que queremos saber: el cuadrangular final, donde van a definir los 4 que van a pelear por el título, ¿ya tiene fecha y días para esas 3 noches? Sí, te explico un poco. Esto es un partido de todos contra todos, ¿verdad? En el cual uno de la serie va quedando libre una noche. O sea, una noche le queda libre, digamos, para arrancar. Posterior a eso se juega el mata-mata. Vamos a ver justamente si es un día de descanso
y posterior a eso se juega, después del mata-mata se juega el cuadrangular final. Tenés que hacer el cálculo aproximadamente de 10 días, y los tres últimos días serían las fechas finales del cuadrangular final, Enrique. Se estaría jugando en Coronel Oviedo. Eso serían días, el jueves, viernes y sábado. Exactamente. Dejando domingo a la expectativa de una necesidad de un partido definitorio. Sí, partido extra se estaría jugando el día domingo. Sería 18, 19 y 20. 18, 19 y 20 de abril. Sí, así mismo. Efectivamente, perfecto, excelente. Bueno, te dejo compartir ahí con el gobernador, con los intendentes. Juan, ya sabes que estamos prendidos para acompañar. Esto es una gran fiesta a nivel nacional. Anoche disfrutamos lo que fue el partido y bueno, esperemos que sea una fiesta totalcita, ¿no? Juan, para entender un poquito, te saluda el Tano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Bien, felicitaciones por la organización del partido de anoche. Realmente la organización estuvo acorde a la importancia del partido, las dos hinchadas bien separadas. Me gustó, me agradó bastante y eso es muy importante destacar. Para entender el sistema del campeonato, ¿verdad? Antes de ingresar a ese cuadrangular final, clasifican los dos primeros de cada serie. Clasifican los dos primeros de cada serie, justamente que van cruzados directamente, y va a depender justamente si el local va como para que mantenga la localidad, ¿verdad? Perfecto. Y ahí los clasificados en esos mata-mata van al cuadrangular final. Sí, clasifican 4 equipos en el cual juegan todos contra todos. Los partidos oficiales del cuadrangular final, ¿qué horario serán? 19, 21. Entonces se le da un horario central de 21:30 a 21 horas aproximadamente para si llega al local, y sería entre las 7:30, arrancaría 19:30 y posterior a eso 21:30 aproximadamente el segundo partido. Juan Gamarra, un fuerte juega el local, sí, si es que llega a clasificar en el cuadrangular final. Entendemos perfectamente. Juan Gamarra, vicepresidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, gracias por el tiempo, estaremos en contacto permanente. Gracias, un placer y gracias por acompañar justamente esta disciplina deportiva que tanto amamos los paraguayos. Un abrazo. Juan Gamarra, impresionante. ¿Estuviste anoche, Gustavito, en el estadio? Sí, qué tremenda con fiesta. El Tano. Estuvimos con el Tano, estuvimos compartiendo con todos los compañeros también de Radio Metro y Radio Corpus. De la media cadena de comunicación. Integrantes de la media cadena, y qué verdadera fiesta. Yo me atrevería a decir cerca de 2.500 y orillando las 3.000 personas. Sí. Ayer en el Polideportivo de Villaliza, que es muy coqueto. Hay que felicitar a la gente de Villaliza por tener ese escenario. Con aire acondicionado. Todas las cabinas. Todas las cabinas con aire acondicionado, sí. ¿no? Hay detalles que siempre hay que pulir en ciertas cosas, pero tener un escenario, un polideportivo para aquí cercano a Asunción es un lujo, un verdadero lujo. Yo tardé un montón para estacionar los vehículos que había, además vine todo acelerado del partido de Luqueño. Y qué muchas chicas lindas, qué mujeres bellas en el estadio, en las dos hinchadas, entre la gente de Franco, había mucha gente de Villaliza misma que estuvo ahí, porque hubo gente de Villaliza ahí afuera, por lo menos compartiendo, porque estaban ahí escuchando, había hamburgueseada, asadito ahí afuera, una fiesta era... Es que la gente de Villaliza, la gente cercana y la gente se fue y se instaló. ¿Sí? Creo que mucha gente también tuvo que dividir su presencia en el Estadio Defensor del Chaco, y ayer aprovechó también mucha gente de los vendedores que habitualmente aprovechan este tipo de espectáculos y estuvieron ayer en Villaliza. Claro. Sí, los he visto muy eufóricos a todos los vendedores que estaban ahí afuera cuando llegué, pero muy buena organización de acceso y de seguridad he visto ayer, Tano. Sí. Para el desagote también, en un momento se encontraban las hinchadas. El estadio tiene 6 bocas de acceso y también de salida adentro. Y por fuera, ¿verdad? 2 entradas principales, ¿verdad? Dramática definición. 3-2 ganó Franco a San Ignacio. Ganaba el equipo misionero 1-0. Empató y subía 2-1 Franco. Me tocó ver el segundo tiempo, el empate de San Ignacio, el 2-2. Y me tocó ver el tercero, el 3-2. Sí. El de Franco. Tuvo San Ignacio para eliminarlo y no aprovechó, ¿verdad? Ante un equipo franqueño golpeado. Y al campeón nunca podés darlo por muerto. En una acción individual terminó... obteniendo el gol de la ventaja, y San Ignacio ya no pudo empatar el partido. Aquí estábamos viendo el gol de Borí Oviedo, un experimentado pivot de San Ignacio, me encanta, guapo. Tremendo. Pícaro. Ayer fue el mejor de la cancha. El mejor de la cancha fue. Y estuvo cerca del 3-3 en el último suspiro. Él tuvo la última chance del empate.
Sí, hizo lo correcto. Es que prácticamente se quedó solo del quinteto titular inicial y del plantel, porque fueron, a medida que fueron pasando el tiempo, se fueron descalificando los jugadores. Me olvidé de preguntarle a Juan Gamarra si los equipos se pueden reforzar para la fase final. Ya no tienen. ¿Sí? ¿Está cerrado? ¿Sí o no? Sí, pues yo no tengo ninguna duda que si se puede, Oviedo va a jugar. Se puede, yo creo que Oviedo puede ir por Franco. ¿Y Franco? Y sí, es su serie. Esta semana no tiene. Seguro lo van a llevar. Yo lo llevo a Oviedo. Mira lo que va a hacer Oviedo con ese chico Jiménez de Franco, cómo juega. No, pues no, es su serie, Franco. Es su zona. Tiene a Ayola lo que puede ir. En todo caso. De otro equipo de su serie. O sea, Oviedo puede ir refuerzo en Ayola. Pues. Claro, él terminó segundo y fue a repechaje. Este ya es repechaje. Terminó detrás de Ayola San Ignacio. Pero una fiesta. Este tipo de eventos es como una fiesta patronal ahí para cada partido. Este era el 2-1 de Franco, ¿eh? Qué lindo ese. Según lo he visto yo, ahora estoy viendo. Qué lindo ese grupo de que se va a jugar en repatriación. Fíjate, está el local, está Ayolas, está Concepción y está Ipacaraí. Sí, lindo grupo, hermoso grupo ahí. Todos tienen algo. No, Ipacaraí lleva mucha gente, también tiene historia en fútbol de salón. Bueno, el grupo B de la muerte, me dice. Ese es un monero. Acá me dicen que Gustavito Villaliza es la mejor, me dicen. Vos hablaste de la gente, de las chicas de Villaliza. ¿Qué es lo que dijiste, Gustavito? Yo no dije que hubo mucha gente, no me dije. No, él no opinó sobre las damas. ¿Vos a qué equipo le va a alentar, profe? ¿A qué equipo le va a alentar vos? Y está su equipo ahí. ¿Cuál es su equipo? Lo va a liquidar. ¿Cuál? Lo va a liquidar. Benicio. Ahí está la Serie A. En la Serie A está tu equipo. San Juan de Ponuceno, decí pues. ¿San Juan está? No sabía, no. ¿Y vos, Gotita? ¿De Pacaraí? No, él, ¿Y vos tenés tu propiedad ahí? Te van a hinchar ahí, te van a cobrar más caro tu impuesto y decir que es otra. Ay, por eso tengo que hinchar por... Sí, por Ipacaraí, si vos tenés tu propiedad ahí, tu quinta ahí, ya venís Ipacaraí. Cerca del lago. Tenés un descuento, a decir nomás si tenés un descuento en tu... Yo sé que Gustavito va a ir por Ayolas, por Franco. O por Ayolas. Los dos tienen los mismos colores. Se salvó, Baracayá. Bueno, está bien, 13:41. Ya habilitamos el teléfono y aclaramos porque... ¿Qué? No está el... Mandy. No está Mandy. No. Mandibulín está con... Cuadro alérgico. Pero sí está hablando a full atrás. Cuadro alérgico. Qué maricona. Sí. Pero ¿por qué no le diga más eso casi dije a Mati, al pendejo? Bueno, vamos a escuchar. 0986-780-780 rápidamente porque si no nos van a liquidar. Escuchamos. Hola Luis, Benicio está un poquito equivocado. El carajo era para divisar los barcos. Poné de nuevo. Si venían o no los piratas. Y el castigo era al fondo del barco, ¿entendés? Así es. Señores, señor Benicio Martínez, mejor técnico Julio César Cáceres, ni para embastarse a los figuros en la cancha anoche. ¿Qué? Buenas tardes, señores. ¿Cómo pueden perder tiempo para los oyentes, señores? 10 minutos allí y 30 suele ser la entrada de los oyentes y 40, más de 40 todavía no están dando oportunidad. Buenas tardes, ¿qué tal 780? Profe Benicio, Tano, Luis Enrique, Jotita. Quiero hacer una pregunta. El tema de los sub-19, ¿cuántos minutos tienen que jugar en un torneo un sub-19 cuántos minutos tiene que sumar en total? 800 minutos de la bolsa. Buenas tardes para toda la mesa. Por favor, si es que le pueden ayudar usted a nosotros los hinchas. No puede ser que termine el primer tiempo y todavía en el tema de compra para comprar la entrada. Increíble cómo estamos en ese sentido mal. ¿Por qué con nominal? ¿Por qué por números de cédulas? No tiene sentido.
No tiene sentido, por favor, ayúdenos, por favor, para poder ¿Qué pasó? arreglar ese tema. O sea que... Buenas tardes para toda la mesa, por favor. Ah, sí, se queja que ya termina el primer tiempo y no puede entrar. Sí, pero, Bueno, pero las entradas no se vendían en el Defensores del Chaco. Eso Claro. es importante. Ahora hay un reglamento y hay mucha gente que está teniendo ese inconveniente que va a los escenarios deportivos y se está encontrando que no pueden adquirir las entradas, pero es una reglamentación que no nace solamente acá en la APF, sino ya es una reglamentación que viene de FIFA de no vender en los estadios en el día del partido las entradas. Una cuestión de seguridad. Sí, el nombre, apellido y cédula, eso es nominal, es por un tema de seguridad. Aparte, no sé cuál habrá sido su inconveniente, pero yo le digo, bueno, y puedes comprar la entrada antes. Aparte, no hace falta que vayas a comprar la entrada física. Claro. Puedes comprarlo de manera online. Hay un acontecimiento que se va a realizar el próximo domingo, 7 de abril. ¿Sí? Va a haber elección de autoridades de Coomecipar, una de las cooperativas más creíbles del país, ¿sí? Porque goza de buena salud en todo sentido, en todo aspecto, en donde no hay lugar para la política, no hay lugar para cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque esas cuestiones son siempre sensibles y que más que unir, dividen a la familia. Y lógicamente el próximo domingo Coomecipar va a elegir sus nuevas autoridades dentro de lo que significa una línea de conducta, una línea de credibilidad y confiabilidad para todos sus asociados. Así que el mejor de los éxitos para ese acto asambleario del próximo domingo, para esa gran familia de Coomecipar. No, pío pendejo. Tengo alergia. Oye, compañero y alergia. Acá veo compañero y alergia. Coincido. Bueno. Tabito. Marte copió los titanes de la siesta. Tabito. Señor. Cremina Palermo becerá a Ruago, tiene que jugar de titular. Vamos a tener más juego así. Sí. No sale. ¿Qué pasó? ¿Robert? ¿Está todavía? No, todavía ya. ¿Está por ahí? Benicio, Dietatore. Me encantó esta música. Robert. Profe Benicio Martínez, ¿Estás por ahí? Te quiero muchísimo, por favor, no vaya más a pronosticar los partidos internacionales del equipo paraguayo. Hola Mandibulín, saludos desde Argentina. Mira, le mandó Mariano Clon un saludo a Mandibulín. Está haciendo famoso. Hola Mandibulín, saludos desde Argentina. Muy bien. ¿Qué nivel, Dale, Robert. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras.
goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Saludo para Pedro César Cano, me dice que el gobernador de Cordillera va a apoyar 100% a la selección de Cacupe. Eso Sí. es muy importante, que los gobernadores apoyen el deporte. Así mismo, escuchamos. Los equipos paraguayos perdieron por nuestro campeonato mediocre y lento y que no se juega nada. Se pierde más tiempo protestando, tirándose que jugar. Por eso perdemos. ¿Qué hace, Gustavito? Será, al fin volviste, será. Vos sos el único que escucha siempre mi audio, papá. Luis Enrique, ¿qué tal? Saludos a toda la mesa ahí. Yo le decía al profe a inicio de la época de Canal 2. Ay, jue. En la red. Qué puta el profe esa, mi ídolo. Saludos al Tano y a Jotita ahí. Gracias. Soy aguante del presidente Franco en fútbol de salón. ¿Qué tal los amigos de la radio? Yo lo que quiero decir es que nuestro fútbol es mediocre. Por eso perdemos los 6 partidos. Primero luego tenemos que poner en nuestro torneo oficial un Mitaí de 18 años. Si el Mitaí sabe jugar, pues va a jugar nomás luego cuando alcanza 15, 16 años. No hace falta que se reglamente ese, por eso es mediocre nuestro fútbol. Yo vivo acá en Clorinda, lastimosamente yo veo mucho deporte y los periodistas argentinos dicen por nuestro fútbol que es mediocre. Me gusta de de intermedia. Nosotros en Canacerma estamos full y nada para el próximo fin de semana para alentar la selección canacena. Sí, hoy arranca el campeonato de la división intermedia. Vamos a preparar, seguramente tenemos placa también al respecto para ir 2 partidos creo que hay hoy. Hoy hay 2 partidos. Hoy arranca oficialmente el campeonato de la división intermedia. Hay muy buenos partidos. Sí, es que todos ya son de equipos primera, que han pasado de primera división. Y por sobre todo, casi si no estoy trascordado, hay un 60% de equipos que son del interior del país. Hay un poco, ahí tenemos la placa. Hoy Sportivo San Lorenzo frente a Martín Ledesma en el Gunter Vogel. Sí, está bien ese. Gunter Vogel. Gunter Vogel. A las 19:30. Hoy también, Deportivo Santaní Atlético Tembetarú en el Juan José Vázquez, 19:30. El partido Tembetarú que vuelve a la división intermedia. Sí. Después de bastante tiempo. Y Santaní que se salvó el año pasado en la última fecha. Volvió. Creo que Santaní, vamos a ver cómo responde este año el equipo de Santaní. Luego ya para mañana, los partidos colegiales. El rojo. El rojo de que va a estar recibiendo a Encarnación, que es una de los equipos que por primera vez tiene su participación. Sí. Hay que recordar que Encarnación viene del campeonato de la Interligas y tiene su primera participación. Este partido va a ser el día de mañana a las 10. También a las 10, Fernando de la Mora, 3 de febrero. Este partido se va a jugar en el Emiliano Jesse, en la cancha de Fernando de la Mora. Fernando de la Mora que reconfirmó de vuelta a Salgueiro como entrenador. Para el domingo, Rubio Ñu, 12 de junio. Otro equipo del interior del país que ha ganado su boleto para participar en la intermedia. Este encuentro se va a estar disputando en la Arboleda. También el domingo en Carapeguá va a estar recibiendo al Deportivo Recoleta a las 10 horas. Luego también el lunes, pasamos para el lunes, Independiente de Campo Grande va a estar recibiendo a Guaireña, que vuelve a la división intermedia. Este partido se va a estar disputando en el Ricardo Gregor, 17:15, y también el lunes a las 19:30 Resistencia va a estar jugando frente a Pastoreo en el Estadio Tomás Correa, en la Chacarita va a ser este encuentro. 19:30, lunes 19:30. Así creo que se cierra toda la fecha de la división intermedia y es correcto. Prácticamente el 50-60% de equipos que están en el interior del país que van a tener la oportunidad, si así ocurren, de poder estar en la máxima división del fútbol local. Sí, y creo que más de la mitad también ya estuvo en primera división. Sí, por eso es un torneo atractivo para muchos, el infierno. Sí, realmente. Seguimos con los audios. Seguimos escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Una consulta. Cerro y Libertad
que juegan la Libertadores, al ganar, sea de local y visitante, aseguran ya un monto. Y lo mismo en la Sudamericana, al ganar ya automáticamente ya aseguran un monto también. Sí. Un abrazo a todos. En Copa Libertadores creo que ahora es 330.000. Sí. Y en Copa Sudamericana 110.000. Sí, son premios, estímulos en fase de grupos por cada victoria. Por cada victoria. Puede ser de local como de visitante. Claro. Si ganas los 6, ¿cuánto es? Ya otra vez. En Copa 6 por 3, 18. Tiene que hacer 6 por 3, 18, son $1.800.000. monedas. $1.980.000. Casi $2 millones. Y hacer una campaña perfecta en fase de grupo. Estaría lindo ya para el recreo. Y los brasileños son los que generalmente se acostumbran a ganar la mayoría de los partidos. No arrancaron muy bien los brasileños. No, esta vez no va a ser así. Siempre los brasileños arrancan frío y después dubitativo. Apoyo total para el profe Benicio, que siga pronosticando. Un capo el profe. Sí, puede ser mi transferencia, profe. A este le va bien, por lo visto con tus pronósticos. Saludos al profe Benicio, el sabio, que predijo que Brock Dovaley será dijo. Realmente en Dovaley será. Para el gol se rebaló y se cayó y se quedó mirando ahí. No, no fue eso. Dijo Dovaley y hizo partidazo en Chile, así nomás. Señores, a mí me gustaría que usted empiece el tema del fútbol paraguayo, que empecemos a cambiar. Por dar un ejemplo, el sábado pasado hubo una vez más un robo de libertad al fútbol paraguayo, pero ustedes no denuncian, el árbitro Carlos Paul va a pitar tranquilamente. Hubo un claro penal torpe, como yo digo, que no fue sancionado ni por el VAR, ni por... Eso es una constante en nuestro fútbol. Libertad se pasa robando el fútbol paraguayo, no es que es supercampeón, pasa robando, hace... Épico, profe, oye, profe, dos cosas. ¿Cuándo pico vas a sortear para tus legiones ese kepi que tenías ayer? Me coité, profe, vea. Y otra cosa, profe. A Palermo no le gusta que le diga Martín o Palermo, la titaneta. A partir de hoy, con respeto a la titaneta, por favor. Hay que sacarle los fueros al profe para procesarle por el pronóstico que da. Ahora, ¿qué tal el tema? Espectacular. Desaforado el profe. Uno último, Gustavito. Último. Che, Enrique, que mucho ya se escucharon los memes con tu transmisión del partido de Cerro cuando metió Colo-Colo. De los 6 partidos que se jugaron en Copa Internacionales, 5 de los contrarios del equipo paraguayo regularon. Ese Olimpita resentido que está llorando todavía porque no se le cobró el penal contra Libertad. Éngola torpe. Dejate pues llorar, cuántas veces se le dio la oportunidad a estos boludos y no aprovechamos. De esa manera terminamos los audios. Tranquilo. Para ir el fin de semana tranquilo. Finísimo. Nos vamos hasta esta tarde con el fútbol. Obvio, pendejo. Tengo alergia. Oye, compañero y alergia. Acá veo compañero y alergia. No, este estamos aparte de la cupé y de alergia. Eres ponazo. Coincido 200% con el hoyo. Pasa otra vez. Este señor hizo el programa. Pasa otra vez. Obvio, pendejo. Tengo alergia. Oye, compañero y alergia. Acá veo compañero y alergia. No, este estamos aparte de la cupé y de alergia. Audio. Brillante. ¿Qué tal? Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Sare muñaba arakaebe ya de coser y de ya se moroti mañana asumi
ella jicuabona copuñata y no cacuipora ya se moroti es esa pemico serenda moa añe su pejeta cojoveta guipe aro pura feita ma así por isa se pite bajo bomba epota que vareina cuñata y mi ay cupona epa que sane lo que me uva oñe como y tu pamba ella nereno y jaguema en berugo y pamba anderesa se vi y vagaro arequesa y cari ka agui potil se macaron tu bande puca de mí Anelia cuando era picueya y coba angatiriri que se serenda pe eucamo se vende yurubieira tosopanga cosimbia y ujeika agui potil